voy a ponértela. Ahora se te ve. Ha venido este jueves a la Frevancharla de Frevangelio en Twitch, porque le he invitado, me ha dicho que sí, me ha hecho mucha ilusión. Mi querido compi, comentarista futbolero, Borja Aranda, un grande. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, un placer. Yo estoy ahora mismo, vamos, en una nube. Estás en una como, nube. ¿Sabes? estamos Estoy como, encantado. estás como cochino en charco, podemos decir. Vamos, absolutamente, en un lodazal. Estás Estoy en un lodazal. disfrutándolo y de verdad, muchas gracias por invitarme. Sabes Gracias que a te ti. tengo un aprecio personal enorme, profesional ya no te quiero ni contar. Así que bueno, pues para charlar un ratito, ¿no? Moltes gracias. Sí, charlaremos un ratito. Aquí estamos para echar un ratico de Qué charla. bueno. Vamos a hacer una cosa. Borja, Sí, súbete un poquito si quieres la cámara para que te enfoque un sí. poquito más arriba. No. Ahí, Sí. Sí, venga, así estás encuadrado perfecto. Vale. perfecto. Que soy un poquito tiquismiqui, perdóname. Y yo Eh, muy torpe, así que está bien porque tú me tienes que ir guiando, ¿eh? Yo también soy torpe, o sea que en eso nos entendemos. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por pasarte, muchas gracias por Sí. interrumpir tu trabajo, porque al final estás interrumpiendo tu trabajo. Ujú, ujú. Así que Pero bueno, muchas gracias por hacerlo. siempre que haya permiso y además yo tengo la suerte de tener un jefe estupendo, pues vamos, encantado de la vida. ¿Tienes Esto un, no es ningún esfuerzo, es un disfrute. ¿Tienes un jefe estupendo? ¿Quieres decir cómo se llama tu jefe? Sí, sí, Ignacio, Ignacio, Nombre de pila, un tipo, Ignacio, un Ignacio. tipo, un tipo fantástico y vamos, que potencia mucho a sus empleados y en parte es por eso, por facilidades y por el trato y por eso luego al final rendimos más. Esto es así. No todos los jefes son así. O sea que. A los míos sí, ¿eh? Yo tengo mucha suerte con mis jefes. Pero no todos los jefes son así. O sea que le damos las gracias a Ignacio por permitir un ratito de charla. Claro que sí. ¿Tienes hora tope? ¿Tienes, No, ¿tienes algún no, 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 límite de tiempo? no tengo límite. El límite es el que tú quieras marcar. Vale, pues haremos una horita. Solemos hacer una horita pico. El otro día con Carlos Sánchez Blas Perfecto. se nos fue un poco de mother, se nos estiró un poquito la cosa. Hicimos una hora y casi hicimos un partido. Hicimos una hora y media, un poquito menos. Es que Carlos da mucho juego, ¿eh? Carlos da mucho juego. Carlos es un grande. Me hizo Es un mucha ilusión crack. que se pasara por aquí. Él se lo pasó muy bien. La tónica general igual está mal que yo lo diga, pero la tónica general es que lo pasáis bien y se os hace corto. Con lo cual, Hombre, eso es un pues poco el feedback, a no ser que todo el mundo me mienta. Que es una posibilidad que. puede ser que alguien mienta, pero no, yo creo que no. Yo creo que seguro que lo pasan bien Claro, porque al ¿cuántos final te conocemos Claro. y es verdad que son ratos muy cómodos y agradables siempre. ¿Cuántos invitados podéis haber pasado por aquí? 50, 60. Uf, Que mientan 60 es difícil, ¿eh? es complicado. Es complicado. Entonces Sí. yo doy por buena la versión que me dais todos, o casi todos, de que lo paséis bien y se os hace corto. Así que gracias por estar aquí, Borja. A ti. Tenemos un nexo de unión que es quien nos ha unido. La persona que Sí, nos ha unido, señor. que es Fran Guillén. Estaba hablando de él hace unos segunditos. Nos conocemos por culpa de Fran Guillén, ¿verdad que sí? Tal Soy yo. cual, por un tipo grande como Frank Guillén, Grande en todos bueno, los yo le conozco aspectos. hace muchos años. ¿Eh? Grande en todos los aspectos. Gran Sí, corazón, sí, sí. gran tipo. Es verdad y es una gran realidad, ¿no? Porque al final la gente pues tiene un poco la imagen del Frank Guillén narrador, del Frank Guillén que conocen todos de los medios de comunicación, pero la realidad es que como persona es una de las personas, vamos, Buen la parte tío. más importantes para mí, más maravillosas que he conocido por el corazón que tiene, ¿no? Es una persona muy noble, una persona muy buena, vamos, que te entrega absolutamente su amistad desde el primer día y es así, y es la realidad. Y tuvimos la suerte, bueno, pues de que nos conocimos gracias a Fran. Sí, señor. Hace poquito en el Mr. Underdog, que Sí, ha señor. cambiado de etapa. Fran ya no es Ujú. el director. Y bueno, hemos tenido la suerte de coincidir. Han sido unos meses, ¿no? Han Sí, sido unos mesecitos, ¿no? Desde unos septiembre mesecitos. más o menos, Unos ¿no? mesecitos, Hasta, sí. hasta las Navidades, sí. ¿Desde cuándo empezamos? Vamos a octubre, ¿no? Empezamos Finales de octubre, septiembre, por ahí. mediados finales de septiembre, octubre. A mí es que me pilló al principio en Colombia. Yo estaba en Colombia cuando empezó el programa y yo llegué a finales de septiembre y yo me incorporé en octubre. Te incorpora. Ah, es verdad, es cierto. Es cierto que yo empecé antes y tú llegaste un poquito después. Pues unos mesecicos que hemos estado ahí disfrutando, ¿no? Hemos disfrutado, Claro que ¿no, sí. Borja? No, Ha estado divertida, está bien. Lo hemos ha estado pasado bien y bien. con grandes momentos, ¿no? Con esos roscos, ¿no? Que nos divertían tanto Es verdad. y Oye, esos momentos eras muy míticos. bueno, ¿eh? Eres muy bueno en los roscos.
Eres muy bueno, En ¿eh? los roscos era bueno, pero yo creo que tuve también suerte, ¿eh? Yo creo que también tuve suerte de que No, justo te seas preguntaban modesto. cosas que te caían y te sabías. Es verdad que alguna, y ahora yo entiendo a la gente de pasapalabra, que te sabes la respuesta, pero estás tan nervioso de contestar deprisa y de intentar hacerlo bien que te bloqueas. ¿Y cuántas veces nos pasaba, Fer, que íbamos haciendo el rosco y cuando ya saltábamos al siguiente decíamos, sí me la sé? Y ya estabas esperando a ver si te llegara la siguiente ronda para contestar. Yo me imagino que eso es lo que les pasa también a los concursantes de este tipo de concursos. Que, claro, yo me imagino, es una grabación. Lo que hacen ellos Ujú. no se emite en directo, ellos lo graban. Pero claro, en ese momento, supongo que será una grabación de corrido, o sea, la grabación del programa en sí. A lo mejor paran para hacer alguna pausa y tal, pero los concursos son. Pues tienes que concursar en el tiempo que te dan. Y yo imagino que les pasará más o menos eso, que fallarán y después se darán cuenta de, joder, si esta me la sabía, a ver si ahora da la vuelta el rosco. Si Me toca llego, otra a ver si vez, llego. a ver si llego y me toca otra vez. A nosotros nos pasaba también, sí, muy divertido. Eso también fue mérito de Fran, de la gente de Sergio Perela, de la gente que Perela, preparaba el Perela. programa, los contenidos y que nos hacían pasar buenos ratos. O sea que muchas gracias a todos por la confianza, al equipazo de Mr. Underdog, que nos han tratado muy bien, ¿verdad, Borja? Totalmente. Así que muchas gracias a todos por hacernos disfrutar estos meses. Ahí hemos coincidido, ahí nos hemos conocido. Preséntate para que la Bueno, gente más o menos te ubique. ¿Tú eres comentarista futbolero? ¿Eres comentarista de fútbol? Pero sí, eso es. no estás formado en periodismo, ¿o sí? No, no estoy formado en periodismo. Yo tengo una historia peculiar y bueno, mi vida ha dado muchas vueltas y hago así un breve resumen, tampoco quiero volver Sí. muy loca a la gente. Yo era de los niños de instituto que, claro, en aquella época no teníamos internet o el internet estaba llegando, por lo tanto, para ver fútbol, o tenías en aquel momento Canal Plus, que era quien emitía la Serie A, la Premier League y la Liga Argentina. O no veías fútbol internacional. Pues yo era de los que me iba a casa de un vecino a verlo, porque en mi casa no, en ese momento no teníamos Canal Plus, entonces me iba a casa de un vecino y veíamos fútbol y fútbol internacional. Entonces yo era pues un poco el friki de la clase, podemos decirlo así un poco, del tema fútbol. Y eso pues me llamaba mucho la atención. Luego era un pésimo futbolista, y eso es una realidad. Luego yo quise jugar al fútbol, pero era horroroso y me di cuenta de que el camino no me iba a llevar por ahí. Entonces, bueno, yo fui preparándome para la vida y decidí ser entrenador, sacarme la titulación de entrenador de fútbol, porque yo el tema ya de jugador no me iba a dar de comer y dije, bueno, pues ser entrenador a lo mejor puede ser una opción, ¿no? Y lo empecé a estudiar, me saqué la titulación, pero realmente yo me dediqué a la vida laboral, empecé vendiendo libros por las casas, ese fue mi primer trabajo, me cogí un maletín y una chaqueta con 18 años y me iba a puerta fría a llamar a las casas a vender libros y a vender colecciones. Y ese fue mi primer empleo, que yo lo guardo mucho, le guardo mucho cariño y mucho respeto porque fue muy difícil, sobre todo el primer mes, porque claro, es un trabajo muy difícil y muy complejo por todo lo que significa llamar a gente que no conoces y que te peguen portazos en la cara y te digan de todo y muchas anécdotas que no se pueden contar. Y de ahí acabé en el Corte Inglés. De ahí tuve un breve paso por el Corte Inglés. Pasé luego por de ahí por una inmobiliaria, por Tecnocasa. Tuve ahí un breve paso por una asesoría financiera y acabé en Repsol. Y acabé en la empresa Repsol, en la cual ya he estado muchos años. Y paralelamente, a mí me gustaba narrar y yo narraba eventos deportivos por medio de diferentes personas que me llamaban, pues hacía eventos de muchos deportes. Y de estas cosas de la vida coincido un día con Frank Guillén. Y entonces yo es ahí donde conozco a Frank Guillén, acabamos trabajando juntos en una productora y luego él ya empezó Ah, su carrera profesional por otra vía, yo me quedé en esa productora ah. y ahí es donde nos conocemos Frank Guillén y yo. Bueno, nos habíamos conocido un poquito antes, pero donde coincidimos laboralmente es en esa productora que trabajábamos para diferentes federaciones de deportes. Y bueno, pues ahí nos conocimos. Y a todo esto, pues empecé a colaborar con Radio Marca. ¿Sí? Y desde entonces soy comentarista de Radio Marca, Liga Smartbank, Liga Santander ahora esta temporada. Y bueno, pues un poco así ha sido mi vida y mi carrera, ¿no? Vamos, muy lejana, digamos, un poco al periodismo. A mí me gustaba la narración y me gustaba el fútbol como un hobby. Y bueno, pues las casualidades de la vida te van llevando a sitios y te van llevando a lugares
donde te dan la confianza. Yo al final en mis comentarios cuando estoy en Radio Marca lo que intento aportar es un punto de vista no solo ya de espectador, sino también de entrenador en muchas facetas del juego, ¿no? Que vas detectando y que vas intentando dar explicación pues a por qué se hacen ciertos cambios, qué puede hacer un entrenador para cambiar el partido. Y bueno, intento hacerlo lo mejor posible y aprendiendo mucho. Eso sí, aprendo muchísimo de los profesionales, de los periodistas que saben y saben mucho. Y tengo la suerte de que en Radio Marca hay un equipo espectacular y una cantidad de gente de un talento tremendo. Entonces, he crecido creo que mucho este último año y medio. Y luego conocerte a ti, conocer a toda la gente que he conocido en Mr. Underdog también me ha servido muchísimo primero para conocer a gente que yo he admirado y os he escuchado en radio y os he escuchado en televisión, a ti, a Román, a Jaume Naveira, es decir, a Yogo, a tantos, que lo mismo. Aprendí muchísimo en este periodo y espero seguir aprendiendo mucho más. Bueno, tenemos el solomillo entero y lo vamos a ir troceando. Me he quedado con las coplas, me he quedado con las cosas. Vamos. Vender de puerta a puerta. Sé que no me lo puedes, sé que hay cosas que no me puedes contar, pero me tienes que contar alguna. Alguna de vender de puerta a puerta, algo que te haya pasado insólito, algo que hayas dicho. Insólito. Que he dicho, pero qué momento. Algo que se pueda contar. Yo sé que las mejores no se pueden contar, Fer. Claro. Las mejores no se pueden contar porque algunos se echarían las manos a la cabeza. Pero escucha. Dame una pequeña. No la puedes contar, pero dame una pequeña pista. Mira. ¿Qué hubo? ¿Alguna proposición? Sí. ¿Hubo algún...? Bueno, ha habido muchas cosas. Yo tengo la suerte de que no he sido un tío atractivo y por lo tanto no tuve que soportar como mi jefe, que sí lo era, pues muchas propuestas y muchas proposiciones. Alguna hubo, alguna cosa rara sí que pasó. Yo el primer día, yo te voy a contar mi primer día de trabajo. Vale. Vamos. Me voy a hacer una entrevista de trabajo y yo no sabía de qué era. Y entonces me dicen, hay que vender libros por las casas. Y bueno, pues nos vamos a poner a vender libros por las casas. Y ese mismo día me dicen, venga, vente ya directamente, que vamos a hacer como una pequeña prueba. Tú te vas a venir a que veas cómo es el negocio, cómo lo trabajamos, etcétera. Entonces íbamos con los maletines y lo primero era colarnos en los portales, ¿no? Claro, te tenías que colar en los portales. Entonces llamabas a un telefonillo, hola, mira, somos del Grupo Planeta, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y nos colábamos en un portal, ¿no? Entonces, al final... ¿Pero era verdad que eras del Grupo Planeta? ¿Era verdad que eras del Grupo Planeta? ¿O... Sí. Yo era del Grupo Planeta, vale. Pero en este caso yo trabajaba para el Grupo Vox, los diccionarios del colegio de toda la vida. Vox, la casa Vox, que hacía diccionarios, enciclopedias, nada que ver con el partido político actual. Es decir, se llamaban igual, pero no eran lo mismo. Sí. Entonces, mi padre vendía esos diccionarios, sí, correcto. Pues nosotros estábamos vendiendo en aquel entonces diccionarios enciclopédicos y sobre todo, que yo creo que era algo en aquel momento novedoso, eran los cursos online, porque era cuando el internet estaba empezando a sentarse en las familias y Vox había sacado colecciones para aprender inglés, manejar paquete Office, es decir, muchísimas de esas cosas, ¿no? Entonces, claro, el llamar a un portal, yo me acuerdo de mi jefe que era gallego y tenía un punto humorístico fantástico, yo me lo pasaba muy bien, entonces cogía así el telefonillo y decía, venga, llamamos a pum, me llamaba uno. Y entonces da la casualidad, ojo, esto fue la primera vez que llamábamos a un portal. Insisto, no había trabajado en mi vida y es la primera experiencia laboral en el primer minuto. Llegamos... ¿Cuántos años tenías? 18, has dicho. 18. Y no los tenía todavía, iba a cumplir 18. Tenía una autorización para poder trabajar. O sea, era una cosa de locos. Angélico. Entonces, bueno, pues yo siendo un crío, vamos al bajo del portal y hay una placa así de grande, no se me olvidará nunca, que ponía asesoría jurídica. Claro, yo miro a mi compañero y a mi jefe de aquel entonces y le digo, oye, pues esto no nos van a atender. Al final, esto es una asesoría jurídica, le vamos a intentar vender aquí un libro y nada. Entonces nos abre la puerta, esto es verídico, total y demostrable, una mujer china, altísima, imponente por la altura sobre todo y vestida muy elegante. Claro, ya nos descolocó el asunto. Entonces la chica nos hace pasar. Entonces nosotros pasamos y mi jefe, de repente, cuando entramos en la sala, ya se asusta y me dice, vámonos. Y le digo, ¿por qué? Y aparece la china con 4 o 5 señoritas, era un burdel. Porque un burdel no era piso una asesoría franco. Jurídica. No era una asesoría jurídica, nos habían engañado, era un burdel. Entonces, claro, yo era un crío. Primer día pasa eso, mi jefe se pone nervioso, empieza a dar voces, a chillar, no, nos vamos, que nosotros no venimos a esto, tal. Aparece un tipo de una sala
un tipo enorme, un 2x2, que nos quería echar a palos. Bueno, allí se montó la de San Quintín, acabamos saliendo corriendo de allí, salimos del portal, huimos, y mi jefe, claro, lo primero que me mira me dice, no vas a volver, ¿verdad? Pero esto no es así, esto no pasa todos los días. Esto es la primera vez Esa que fue me la pasa, primera. ¿no? Esa fue la primera. La La primera primera. puerta a la que llamamos en mi vida, como vendedora a puerta fría. Como dicen en el Entonces chat, fue... no os dejasteis asesorar, ¿no? Os No, fuisteis no, 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 corriendo. no, no. Mi jefe se No hubo asustó porque, claro, asesoramiento. diría, un crío, Claro, necesitamos pobrecillo. gente porque necesitaban empleados. Claro, el primer día que viene ve esto, este chico no vuelve. O sea, ese fue el pensamiento de mi jefe, este chaval no va a volver. Y bueno, el tío me comió un poco la cabeza, no, no te preocupes, a ver, pueden darse situaciones muy raras y tal. Y sí, esa fue mi primera experiencia. Luego no, luego pues bueno, lo de todo, ¿no? Desde el típico señor que te insulta simplemente por llamar, te dice de todo. Luego había un portero, yo me acuerdo una anécdota que fue de película, había una urbanización muy grande, ¿vale? De estas que tienen varias salas. Sí, 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 sí. Entonces, el portero, yo me cuelo en la urbanización, iba solo, yo me cuelo para llamar a los vecinos y claro, el portero no quería dejarme. Entonces se dio una situación cómica que era yo jugando con los ascensores, él subía, yo bajaba para no coincidir y así nos tiramos un rato para, para que no pudiéramos coincidir y él no me evitara llamar a los vecinos e intentar vender. Y la Eso música de fue Benny Hill sonando de fondo. ¿No? Totalmente. Eso fue en Tetuán, eso fue en el barrio de Tetuán, no se me olvidará. Luego otra muy buena fue una noche, esto fue en San Blas, llamamos a una casa, en ese momento iba con mi jefe también, y nos abren dos tipos que asustaban al miedo, Fer. Eran enormes, eran búlgaros, y eran tíos, no sé, 1,90, unas espaldas tremendas, y los tíos iban borrachos pero como piojos, iban terribles. Entonces, claro, los tíos, nosotros ya vimos que no íbamos a vender, bueno, disculpen tal, nos cogieron del brazo y nos hicieron pasar. Yo creo que ha sido uno de los momentos más tensos de mi vida. Nos sentaron en un sillón, la sala estaba prácticamente diáfana, no había nada, había una mesa de camping, dos sillas, una tele muy grande, restos de marihuana en una mesa, y nosotros, mi jefe y yo, pues que éramos, mi jefe medía yo mido unos 70 y poco, y mi jefe medía unos 60 y poco. O sea, tú imagínate, parecíamos los hijos de ellos. Y dijimos, nos mirábamos los dos, no vamos a salir de aquí. Tío, es una pinta extraordinaria. Bueno, un tío saca un cuchillo espectacular y lo posa en un sitio para que lo veamos bien. Y de repente esa hostilidad cambia y nos dicen que nos tomemos algo con ellos. Entonces los tíos iban borrachos que no os podéis imaginar y nos sientan en la mesa de camping las dos sillas que daban hacia un ventanal. Y entonces nos sacan una botella que debía ser, para que la gente se haga la idea, un orujo de esas tierras, una bebida que venía sin etiquetar, una bebida muy fuerte, y nos empieza a poner chupitos. Y ellos empiezan a bebérselo. Mi jefe, que era gallego, pues encantado de la vida, porque le gustaba ese tipo de bebidas, pum, 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 y yo lo tiraba por la ventana. Yo hacía como que me lo bebía y el chupito lo lanzaba por la ventana. Yo quería estar sobrio, yo no me fiaba de la situación. Bueno, pues no nos dejaron salir de la casa, nos fuimos, esto entramos, imagínate, sobre las 9 de la noche, nos fuimos de madrugada de allí. Nos Madre fuimos de mía. madrugada porque se durmieron. No pudimos salir, no nos dejaban salir los tipos. Y yo me tuve que llevar a mi jefe, mamao perdido, el pobre hombre, de la casa, porque tampoco casi le tumban también. Esa es otra Joder. anécdota de aquella época y de esas, pues mil, y sí, hombre, pues propuestas, pues me acuerdo de una Alguna señora hubo, ¿no? muy mayor, Una cuando digo señora muy muy mayor, mayor. Fer, es muy mayor, Y con ganas pues de marcha. 70 años podría tener la señora, Bueno, no lo sé. muy mayor para ti en ese momento. Pero. Claro, estoy hablando de un niño de 18. O sea, seguramente para otra persona no lo sería. Para mí en ese momento era una persona muy mayor. Y sí, sí, de esas, pues que su marido, pues que se había muerto el pobre hombre, que estaba muy sola, y bueno, pues de esas cosas sí pasaban, ¿no? Pasaban, a mí no tanto, porque yo, pues evidentemente no era a lo mejor el físico que esas mujeres buscaban, pero mi jefe, por ejemplo, yo cuando salía con mi jefe, más de una vez, Fer, a mí me tocaba estar en el salón viendo la tele y esperando a que terminaran las negociaciones. Eso me ha pasado vendiendo libros por las casas. Ay, señor, qué cosas, ¿eh? ¿Y eso, cuánto tiempo estuviste haciéndolo, has dicho? Porque, claro, lo cuentas y parecen años, muchos años, pero no Claro, fueron tantos. claro. Yo tengo 37, voy a cumplir. O sea, fíjate, 20 años casi, No, no, ¿no? no, pero no Entonces, digo que fue hace muchos años, digo que cuánto tiempo estuviste haciéndolo. no, estuve un año.
Un año, o sea, claro. fue Estás contando Fue cosas solo que un año. parece que fueron 15. Claro, pero tú imagínate que es que era una aventura, porque nosotros trabajamos de lunes a sábado. Y yo no llegué ni a completar el año, yo me fui antes. Estuve unos No me, meses y tal, no me me fue bien extraña. al principio, No me extraña. pero no, pero ya no era por lo que pasaba en las casas, que llegó un punto en el que te lo pasabas hasta bien. Luego otra anécdota muy buena fue un señor que se comprometió conmigo a comprarme una colección y me empezó a torear. Y no me la quería comprar al final, pero no era capaz el hombre de decirme que no la quería. Entonces siempre me daba como largas. Me decía, ven mañana, luego iba si nunca estaba. Entonces, bueno, me volvió un poco loco. Y entonces se dio una situación también un poco de película. Y es que un día me presenté en su casa, que ese día le dije, no voy a ir a perder el tiempo. No, vente a mi casa que la compramos. Digo, venga, llego y no está. Y ya le llamo, en esa época era todo vía telefónica, Sí, llamadas. sí. Oye, me estás tomando el pelo, yo mira, si no la quieres, dímelo. No, no es eso, es que me he tenido que ir corriendo al trabajo, tal, ahora voy a hacer un transbordo en Avenida de América. Y digo, Avenida de América, digo, espérame ahí. Y me planté en el metro Avenida de América con el contrato en la mano y le hice firmarme en el metro. Y me firmó la colección en el metro. Le estuve persiguiendo como en las películas hasta que le encontré en el metro de Joder, Avenida de América antes del transbordo qué buen y me vendedor. firmó la colección. Qué buen vendedor. Muy bien. Así se, así se consiguen las cosas. Y de tema de impagos y Sí, sí, que te sí, muchos. liaran, que te debieran pagártelo y no sé qué, y Sí, pero ven eso no, mañana. eso realmente nosotros nos enterábamos a posteriori porque nosotros hacíamos el proceso de la venta y luego eso ya lo llevaba la financiera. Entonces sí que llegaba un momento cuando te iban a pagar la comisión de venta, te decían, no, mira, es que esto ha Es que pasado, este no ha que pagado. no ha pagado, hay un problema y tal, igual, O pero a esta ti te señora no ha pagaban, pagado. a ti te pagaban la comisión, ¿eh? Es decir, si había Ya. firma, porque claro, ellos al firmar los contratos tenían como una responsabilidad, por lo tanto a nosotros no nos afectaba. A mí me trataron muy bien, yo tengo que decir que la verdad me trataron muy bien, pero eh, es verdad que no era un trabajo que cobrabas con un tipo de contrato que a nivel, digamos, seguridad social no estabas tan protegido, etcétera. Ya. Entonces, al final, a mí me surgió la opción por una persona que yo conozco vendiendo que me dice que me vaya al Corte Inglés, que le gusta cómo lo hago y que él trabaja en el Corte Inglés, que por qué no me voy al Corte Inglés. Y me dice, vete a Herrera Ori, a hacer el curso y tal y cual, y así fue. ¿Te Y fuiste a así hacer fue, y te, acabé. te fuiste a hacer un curso en el Corte Inglés que duró cuánto? ¿Cuánto tiempo estuviste? No sé si seguirá durando, duraba una semana. Ibas a Herrera Oria Curso y duraba de una semana. preparación, ¿no? De preparación de comercial, de Sí, venta. sí, te cuentan un poco cómo es el Corte Inglés, la empresa, etcétera, etcétera, y te preparan un poco para que cuando entres en la tienda tengas nociones, pues, de cobrar en caja, de tratar al cliente, etcétera, etcétera. Sí, sí, y ahí estuve unos meses, ahí estuve solo 6 meses en el Corte Inglés. ¿Vendiendo qué vendías en el Corte Inglés? Bueno, ahí empecé en el departamento de tapicería y claro, pues, no tenía ni que Tapicería, ¿eh? vender. Sí, bueno, ahí me hicieron un poco el lío, porque cuando yo estaba en Herrera Oria, yo claro, yo era un crío. Tenía la cabeza muy mal, yo era un desastre. Entonces yo quería videojuegos. Yo quería videojuegos o deportes, era Ah, lo que yo amigo. quería. Ah, amigo, claro. Pero claro, eso lo quería todo el mundo. Entonces, entre comillas, a ti te ubicaban según donde tú vivías, en el centro más cercano y en los departamentos que había, pues un hueco, un espacio libre. Claro. Entonces, claro, la profesora, la jefa que a mí me dio el curso, me tenía como en muy buena estima y entonces me decía, no, es que para esos departamentos no tengo nada y tal. Entonces, bueno, si quieres, en vez de coger tú ahora mismo un puesto, esperamos al último día y el último día vemos si ha habido algún hueco libre donde tú querías y entonces te metemos ahí. Y dije, vale, pues lo hacemos así. Y al final, nada, me hicieron el lío, me metieron en un sitio que sabían que nadie lo quería, pero como yo le echaba mucho morro a la vida, venía a vender libros por las casas y yo vendía, Claro, pues, tú tenías un máster, vamos, claro, adelantado. un cubito de hielo en el Polo Norte lo vendía o lo intentaba vender. Entonces me dijeron a la tapicería, yo lo pasé muy mal. Muy mal. Primero no estaba preparado, esta es la realidad, no estaba preparado, venía de ser absolutamente independiente, venía de ser un vendedor que hacía todo un poco a mi aire, por lo tanto de repente entraba en un sitio como el Corte Inglés que era todo como muy controlado, con una Sí. manera muy concreta. Mm. Entonces yo era muy inmaduro y me costó. Aparte tuve un jefe que no recuerdo ahora su nombre ni lo quiero recordar porque no fue nada positivo mi experiencia con él, al Ya. contrario, incluso hubo una situación muy violenta allí donde yo siendo un crío acabé con recursos humanos hablando de que me planteaba hasta denunciar. Fue una situación muy difícil, pero es Ya. verdad que el Corte Inglés se portó muy bien. Me reubicaron en música y ahí me lo pasé muy Ah. bien. Oh, qué bueno. Qué Ahí bueno. me lo pasé muy bien. Ahí
Ahí era música. Además, una anécdota muy curiosa, porque yo en aquel entonces, como ya estaba trabajando con gallegos, se me había pegado el acento muchísimo. ¿En serio? Y entonces yo, que tú me oyes hablar así, yo cuando estaba en el Corte Inglés tenía un acentazo gallego impresionante cuando vendía. Se me había pegado el acento y entonces se me Pero tú de salía, se dónde me eres, salía el Borja, acento gallego. Yo soy dónde... madrileño, yo nací en Madrid, o sea, no tengo... mi Entonces... madre es coruñesa, Ah, vale, vale, tengo parte vale, de vale. familia coruñesa, Vale, vale, pero tienes sangre, escúchame, que joder. no tienen acento, que ninguno tiene acento porque se han criado en Madrid. Lo que Ya, pasa es hombre, que yo pero tengo bueno, pero tienes facilidad... sangre, tienes eso te corre por las venas. O sea, quiero Ya, ya, decir. pero Vale, hay escúchame, una me puede correr explicación. por las venas, pero todo el mundo habla normal, sin acento de allí, y entonces a mí fue absurdo. Lo que pasa es que yo, era ¿Y una tú? situación que se me daba, yo creo que me daba seguridad, porque Ah, yo ya. como cuando yo vendía, me salía un poco de acento, un poco de deje y me soltaba, pues ¿qué pasaba? Había estado, claro, tanto tiempo rodeado de gallegos que me salía. Y ya pues me llamaban el gallego y yo no tenía nada que ver con Galicia, pero bueno, así fue. Después de esos 6 meses en el Corte Inglés, me has dicho que saltaste Tecnocasa, me fui a vender a pisos. Tecnocasa a vender pisos. Joder, vaya periplo, ¿eh? O sea, en esos 2 años tuviste buena formación. Y una gran idea la mía de irme a vender pisos a Tecnocasa, porque era el proceso de la burbuja inmobiliaria, de la gran crisis del 2008, 2007, 2008, 2006. Joder, Estamos hablando del año 2006, es decir, 2006. Sí, sí, 2006, por el ahí. preludio del estallido, sí. Claro, y ahí, Fer, nos dábamos cuenta de la realidad, porque íbamos a vender pisos y no vendías nada. Ah, sí, Alquilabas mucho, tú te estabas pero no pispando de la vendías. situación que iba a venir antes que yo, seguro, quiero decir, claro. Ah, Yo estaba ahí en la radio a mis cosas y no me enteraba de nada. Y vosotros que vendíais pisos estabais pensando, uy, esto va a al, explotar. al principio no. Al principio no. Al principio la realidad es que yo, claro, no sabía mucho del mundo de inmobiliario, entonces, bueno, pues nos daban formación, oye, así se tasa un piso, así se hace una valoración, bueno, lo cogías con ilusión, pero a mí hubo algo que me gustó, porque volvíamos a trabajar a puerta fría, tú ibas a las casas otra vez a intentar que la gente te las pusiera a la venta o te dejara tasarlas, entonces creabas clientes potenciales, entonces yo ahí me movía bien. Claro, pero no se vendía nada. Entonces yo me acuerdo con un compañero que le decía, tío, aquí esto se vende, no se vende. Encima yo estaba en una zona fastidiada, estaba en la zona de Tetuán, Cuatro Caminos, Bravo Murillo, zona Sí, de viviendas ya muy antiguas. sí. Entonces, yo donde me daba cuenta, íbamos a tasar una casa, voy a hablar en euros para que la gente se haga una idea, y tú la tasabas en 120.000 euros ¿Mm? y el dueño de la casa te decía que por menos de 250 no la vendía. Entonces tú le decías, pero es que tu casa vale esto. No, porque mi casa es muy bonita y la tengo reformada y yo sé que mi vecino la ha vendido por 200 y como la mía es más bonita, 250.000. Y le decíamos, pues no se va a vender. Y si quieres te ponemos el anuncio en el escaparate, pero no se va a vender. Y eso pasaba. Al final de esas casas no se vendían y venía el señor y te decía, venga, va, vamos a bajarla. Y la acababas empezando a bajar, a bajar, a bajar y aún así no se vendía. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se da la circunstancia de que después de estar varios meses y no vender absolutamente nada, pues yo digo, esto va a estallar, no gano ni una comisión, es verdad que teníamos un salario fijo, pero yo decía, tengo que buscarme otra cosa. Entonces empecé a buscar otro empleo, me intenté mover y acabé en una asesoría financiera. No llegué ni a un mes, Fer. Eran timadores profesionales. Yo me No di cuenta desde el fastidies. primer día. ¿En Sí, sí. serio? Sí, sí, esto estaba en Moncloa. Estaba en Moncloa. Bueno, entonces eran, no digo timadores como tales, pero era gente sin preparación que aconsejaba para que la gente invirtiera en bolsa. Entonces yo llego allí y había un tipo que llegaba por la mañana y en una pizarra ponía su previsión y nosotros, te imagínate yo, sin preparación alguna, llamábamos a gente que tenían ellos una cartera y les decíamos dónde tenían que invertir. Era absurdo. Y además nos decían que lo hiciéramos tipo americano. En plan agresivo. Si el tío te decía que no, le chillabas, no tienes ni idea, estás dejando escapar la oportunidad, tal, 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 tal. Joder, qué horror, tío. Fue horroroso y entonces me fui. Dije yo, de aquí me escapo porque pedí la cuenta y me fui. Estuve un periodo de prueba, ya te digo, serían 15 días, 20 días y me fui. Ese era el quinto sitio, ¿no? Cuarto sitio, quinto sitio. Se fue, pues, libros, Corte Inglés, el El cuarto cuarto sitio. sitio. Cuarto sitio. Y ya a partir de ahí es cuando entró el Repsol. Y bueno, ya mi carrera en Repsol, pues desde una gasolinera, desde ser gasolinero, hasta ya luego llegar a oficinas.
Porque en estos primeros 2, 3 años que hemos contado las 4 primeras cosas que hiciste, Sí. mientras tanto te estabas formando en algo, estabas estudiando alguna cosa, o fue simplemente un salir al mercado a Salir aprender cosas y al a... mercado, salir al mercado laboral. Yo quería trabajar, yo dije no quiero hacer una carrera, no quiero ir a la universidad, Ni, yo quiero ni, trabajar. ni formación profesional, ni nada. ¿Tú saliste Nada, del centro nada, nada. educativo? ¿Saliste ¿Era COU o era El bachiller, yo ya, a mí me pilla el bachillerato. Yo salgo del bachillerato? bachillerato y digo, yo ya no quiero estudiar más. Me había, digamos, echado a perder un poco por una adolescencia, digamos, confusa, lo que te digo. De repente tienes 17, 18 años, empiezas a ganar dinero, Claro, unas cantidades que no eran reales, que yo lo pienso ahora y digo, claro, es que yo el concepto que tenía no era el que era. Es que parece una tontería, pero a puerta fría, si eres capaz de vender, ganabas dinero. ya, Ganabas una cantidad ya. importante de dinero. Entonces, Sí, claro, para aparte un siendo muy crío. joven, claro, siendo muy joven. Entonces yo me empecé a perder. Y yo, paralelamente a todo esto, yo entrenaba. Yo entrenaba a equipos de fútbol, ¿no? Entonces me empecé Porque a preparar el título, para. ¿cuándo te lo sacaste? ¿El título de entrenador? ¿Con cuántos años te lo Realmente, sacas? realmente la titulación oficial, que. Mira, además lo tengo aquí a la derecha, ya muy tarde. Ya fue en 2019 ya la titulada académica, porque yo no lo hice vía federativa, yo lo hice el académico, que es, digamos, como un equivalente a una FP, para que la gente se haga una idea. El título de Ah, técnico vale. deportivo, si lo sacas académicamente, es como una FP, Con una ¿vale? academia o con Sí, una escuela. academias, Con una eso es, hay escuela, sí. escuelas Mm. que te preparan. Está la vía federativa, la Real Federación de Fútbol de Madrid, y luego hay academias. Que, Entonces, que es comité de las academias. entrenadores, ¿no? La vía federación territorial es comité de entrenadores de esa Eso federación es. territorial. Vale, sí. Eso es, si tú lo haces vía académica, luego tienes que ir a tu federación territorial a que te A validen que la te lo titulación sellen, para a que que te puedas lo sellen, ejercer en sí. la, Sí, sí, en correcto. la Comunidad de Madrid. Yo, por ejemplo, ese paso ni lo di. Yo no llegué a hacerlo porque yo estaba en un club donde, como no exigían ficha de entrenador y no había dinero, pues me hacía ficha de delegado, pero yo tenía titulación, es decir, yo podía tener ficha de entrenador. Ah. Pero ¿Y dije, no me qué, hace falta porque para que el club se ahorrara un dinero, pues yo, mira, me quedo como delegado y y, ya está, y así y no, no, qué club era? Ahora vamos a volver a tu trabajo actual, pero ¿qué club era? ¿En qué? Bueno, yo estuve en el Pardo muchos años, que era el club de mi pueblo. Yo me crié toda mi vida en el Pardo, en el barrio del Pardo. Ya. Sí, Y una humilde. es un club escuela, o sea, categorías inferiores, formación de base. Bueno, ahora sí, ahora en los últimos años ha tenido escuela. En los 80 tenía cantera, luego ya a finales de los 90 no tenía, solo tenía senior, porque era el típico club que se quedó atrasado porque solo tenía campo de arena, entonces ya Ya, la gente ya se iba a los clubes que tenían campos de césped, etcétera, sí. etcétera. Y bueno, ahora han hecho un pequeño campito de césped, pero bueno, ahora el club, bueno, pues yo ya me he desvinculado y hoy es el club de mi pueblo y que les vaya muy bien. Pero sí, yo estuve mucho tiempo entrenando, conseguimos un ascenso allí en el Pardo y bueno, la verdad que estuvo muy, muy Pero divertido. entonces entrenabas al equipo senior. Tú Al entrenas senior, sí, sí, yo al senior. Ujú. y eras primer entrenador. Primer entrenador, sí. Eres el primer Estuve, entrenador. cuando era adolescente estaba de utillero, empecé con 15, 16 años de utillero, luego estuve de segundo entrenador y luego ya, a posteriori, años después, de primer entrenador, Que es sí. la formación futbolística que yo, por ejemplo, nunca tuve. O sea, quiero decir, estar en el banquillo y hacer frente a los problemas del día a día de un club de barrio o de un club de pueblo Totalmente. pues que tiene sus intríngulis. Claro, tiene sus cosas que solucionar. Terrible, si tú imagínate regional, campo de arena, mi casa, ¿no? El mítico mi casa, aquel balón que Buah, cuando madre sobre mía. todo había lluvia Qué era ladrillos. terrible golpear ese balón un cabezazo, ¿no? Qué- Pero bueno, una experiencia muy buena, a mí me sirvió de mucho luego a la hora de formarme como entrenador ya oficialmente, porque ya tenía una experiencia de haber estado en los Tenías una base, banquillos claro, tienes una base, sí. y también me sirvió pues para entender muchas cosas del juego, ¿no? Al final la regional tiene lo que tiene, pero aprendes, ¿no? Porque te encuentras con gente incluso que ha jugado a nivel profesional, que ya se va a retirar y te les encuentras en equipo. Yo me acuerdo, mira, yo me acuerdo un año que el Pardo pierde el ascenso a tercera división y jugaba contra un O equipo sea, estamos hablando que de cuando, preferente, regional preferente, ¿no? hablo de regional preferente hace, pues no me acuerdo el año, no quiero meter la pata, pero Oh, bueno, está fuimos a bien. jugar el ascenso. Yo en ese entonces no estaba de entrenador, pero Ya. yo iba al banquillo, era lutillero, era un crío, y fuimos allí y me parece, es que no me quiero equivocar, creo que era el Cobeña, y Cobeña, aparece es allí un a clásico. jugar en el Cobeña
Mutiu Adepoyu. ¿Te acuerdas de No Mutiu Adepoyu? fastidies, en serio. El ex de la Real Sociedad, sí, señor. Y Mutiu, que fíjate, había jugado Copa del Mundo, pues estaba en ese equipo, ¿no? Y allí estaba Mutiu jugando en el regional. Y de esas así, de esas te encontraban muchos jugadores De, de de estas ese historias tipo. que luego contaba Raúl Ruiz en el Plus, ¿no? Tú Sí, las sí, 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 viviste. señor, señor. Tú las Y viviste ahí, también. ahí te encontrabas con mucho jugador o exfutbolista que terminaba su carrera bueno, en el equipo del barrio donde vivían y te encontrabas con situaciones esas y aprendías mucho, ¿no? Y hablabas con ellos, te contaban. La verdad que experiencias muy bonitas, yo lo guardo con cariño. ¿Qué te ha dejado de esa etapa? Aparte de todo lo que me has contado, ¿qué te ha dejado de esa etapa de conocimiento del jugador, de cómo funciona el equipo por dentro, de cómo gestionar ciertas situaciones que se dan durante la competición, durante un partido? ¿Qué te ha dejado esa etapa? Mira, lo primero que tú crees que sabes mucho y no sabes nada. Yo cuando llego allí y empiezo a entrenar, yo claro, veía tanto fútbol en la tele, lo tenía de todas las ligas, todas las competiciones, yo llegué como en plan, soy un sabio, yo sé de esto. Y el día a día te vas Llegaste de encontrando que no tenías enteradillo, ¿no? Llegaste de ni enteradillo. puñetera idea. No, 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 ni puñetera idea. Tú llegabas allí y dices, no entiendo. Veías que el entrenador rival te estaba gestionando una táctica en medio del partido para cambiarte el plan de juego y tú no te estabas dando ni cuenta. Yo no me daba ni cuenta. Y decía, joder, ahora de repente me están acribillando por el costado izquierdo y no entiendo por qué. Y ellos lo que hacían era, me estaban atrayendo hacia derecha para mi presión, para luego hacerme un cambio de juego y pillarme totalmente la basculación, ¿no? Pues eso lo entendí después formándome. Pero en el momento yo me creía muy listo y decía, que algo que no me cuadra. Y claro, también te hablo que estaba entrenando con 22 años, cuidado, que no está mal. Entonces, claro, era un crío también. Pero es verdad que me di cuenta de eso. Aprendí mucho, sobre todo en el trato, la importancia de la gestión de vestuario, que es tan difícil y que a veces la menospreciamos, ¿no? Yo tengo la sensación de que ese concepto que se dice muchas veces, nah, es que este tío no tiene idea, solo es un gestor de vestuario. Bueno, seguramente ese solo lo estás utilizando mal. Porque a muchos equipos, por ejemplo, y hablo del de siempre, ¿no? El Real Madrid. Y lo digo por el caso Zidane, ¿no? Que era el que más se repetía esa frase de es un gestor, solo es un gestor de grupo. Bueno, es que un gestor de grupo, a lo mejor en un equipo como el Real Madrid, es mucho más necesario que un tipo que quiera tácticamente enriquecer a futbolistas que ya las han visto de todos los colores, ¿no? Entonces, la interpretación del juego por el caso a Modric o a Kroos no creo que yo le aporte gran cosa. Pero a lo mejor el saber gestionar un momento difícil de ellos en un vestuario y saber entenderles y ponerles cuando a lo mejor no están bien porque ellos lo necesitan, si yo soy capaz de entenderlo, me va a ayudar mucho más, ¿no? Entonces, todo eso se aprende y en la regional, evidentemente, a un nivel pues, de futbolistas que son mecánicos, administrativos, Sí, que policías, no son pues profesionales. es Sí. diferente, no son profesionales, pero sí que coges ciertos conceptos y entiendes todo mucho mejor. Y sobre todo, Fer, el darte cuenta que en los últimos años es la subida absolutamente de nivel y de preparación que tienen los entrenadores en Madrid. Y me imagino que en toda España, pero yo hablo de Madrid porque son los que más conozco, comparto con ellos, voy a alguna reunión cuando podemos coincidir y me quedo alucinado cuando les escucho hablar porque yo ya hasta me he quedado atrás, ¿no? Porque ya hablan de unas capacidades y de unas tecnificaciones que yo ya creo que me he quedado obsoleto. Entonces, hay una cantidad de preparación, una cantidad de mejora año a año que es una barbaridad. Entonces, sobre todo me quedo primero a nivel humano el haber conocido a muchísima gente, a gente en la Federación Madrileña, a gente en todos los clubes, a futbolistas, a entrenadores, de los que guardo un grandísimo recuerdo. Y bueno, pues momentos también malos, ¿no? Yo perdimos un ascenso en la última jornada, muy mala suerte, el típico partido que dependías de ti mismo, te valía empatar o ganar, vas a ganarlo porque dices como vaya a empatarlo, la voy a liar, tiras 20 veces, das dos postes, te sacan una bajo palo, si en el Jo, único tiro a puerta que te hacen se la mete tu portero en propia. Pues dices, madre pues mía. es una faena, ¿no? Cómo duele. Yo me lo estoy Pero imaginando con el Conquense y me está es, dando dolor físico. es terrible. Además, esa temporada fue durísima porque hicimos una primera vuelta muy discreta, íbamos séptimos, octavos y no pensábamos en un ascenso. Pero hicimos una segunda vuelta brutal, empezamos a ganar todos los partidos y a falta de 3 jornadas el que iba segundo, yo creo que le pudo un poco la presión de que nosotros íbamos hacia arriba ¿Mm? y empezaron a tener malos resultados y nos metimos de repente segundos y dependiendo de nosotros mismos. Con un empate nos valía. Y aquel partido yo lo recuerdo con mucho dolor. Me acuerdo de que no me viera nadie, me metí detrás de los vestuarios a llorar Oh, roto de pobre. dolor porque dije, no puede ser. Y fíjate lo que es la vida, al año siguiente subimos. Al año siguiente Anda. subimos. Estamos hablando. Reforzamos un poquito el equipo. ¿Ascenso a qué categoría?
El Pardo en aquel entonces ya estaba en tercera regional, la más baja. O Nos subimos a sea, segunda, ascenso a segunda regional. el Ascenso a ascenso a segunda segunda regional, regional. que aquella tercera regional era durísima. Ahora la Ya, tercera regional, me lo puedo yo creo que imaginar. con el paso de los años ha cambiado su nivel, por lo menos yo la recuerdo de otra manera, pero aquel grupo había equipos durísimos y que todos están en categorías más altas, o la gran mayoría están ahora en primera regional, en segunda, alguno llegó a preferente, en fin, fue un grupo muy duro y yo lo recuerdo con cariño. Me valió para ver lo bueno y lo malo del fútbol, es decir, el que has trabajado como un animal y te la pegas cuando menos lo esperas, y cuando no lo merecías, porque ese partido lo merecimos ganar, Ujú. y luego el año siguiente, pues asciendes, y creo que lo merecimos, pero tuvimos el premio también sufriendo. Em, ¿Te arrepientes o si te hago la pregunta de otra forma? Si volvieras, ¿lo harías de otra forma? El haberte formado así, el haber empezado a trabajar así, el no tener una formación de otro tipo, ¿ahora lo harías distinto? ¿O tú crees que si volvieras a empezar, pensarías, bueno, pues el camino que hice fue muy práctico, que yo fui muy académico, muy lineal, me dijeron por dónde tenía que ir y yo, obediente, fui por donde tenía que ir? Luego me fui desviando a lo que yo quería hacer, pero yo, muy obediente, seguí la línea blanca que me marcaron. Y tú no lo hiciste así, tú lo hiciste de forma muy distinta. ¿Lo harías de otra forma? ¿Distinta si volvieras a empezar? ¿O como te valió para tanto esa formación práctica, lo harías igual? ¿Qué crees? Mira, me lo he preguntado muchas veces. Me lo he preguntado muchas veces, pero yo la respuesta la tengo muy clara. Lo cambiaría absolutamente todo. Es Sí. decir, la gente cuando me pregunta me dice, bueno, porque al final, claro, luego lo que te digo, paralelamente a todos estos trabajos, a todo esto que me estaba pasando, yo como hobby, pues iba narrando, me llamaban de pequeñas radios locales, les gustaba cómo lo hacía, oye, pues vente a hacer este partido, vente a hacer... Entonces empecé a crecer también paralelamente en temas de narración, que luego lo complementé ¿Ya? por la formación como entrenador en comentarista y acabé entrando en radios, acabé entrando en pequeños medios hasta que al final pues bueno, Ajá. pues hemos llegado a un paraje muy, muy positivo, ¿no? Pero yo, sinceramente, yo me arrepiento muchísimo de todo. Yo me arrepiento muchísimo de todo, pero por muchos factores. Primero porque yo siento que a veces la gente, y esto lo digo por la gente joven que ahora está preparándose, piensan mucho en el destino, pero no en el trayecto. Yo creo que la sociedad está cambiando al destino. Mi destino tiene que ser aquí. Y el trayecto me da igual, yo tengo que llegar aquí. Y creo que ese es un error Y absolutamente. mañana, si puede ser mañana. Hombre, Si claro, puede y ser. las prisas, y que sea mañana. Claro, lo estoy diciendo yo, que al final he sido, digamos, un tipo que ha sido un buscavidas. Yo he Claro, tú sido un tuviste prisa, buscavidas. claro, tú tuviste prisa. Sí, sí, correcto. Sí, sí. No sé si prisa, porque yo también creo mucho en la casualidad, Fer. Yo creo que fueron casualidades. Muchas de las cosas que me han pasado en la vida son casualidades. Pero para mí, Sí, pero te saltaste pasos. Quiero decir, tú muchos, muchos. terminaste la formación básica, digamos, Básica, la formación obligatoria, básica y a la calle. y Y a dijiste, la oye, calle. yo ya estoy. Yo ya a la jungla, a ganarme la vida aquí de la mejor forma que pueda. O sea, que en ese sentido sí que Y tuviste prisa. cometiendo mil errores, fallando a personas. Es decir, ¿por qué? Porque al Bueno, final la vida. Está bien. el no estar preparado, el no ser maduro, porque esa es la realidad, yo no era maduro para tomar las decisiones que tomaba. Yo era un crío que de repente sale a la jungla, un crío que de repente se encuentra con dinero y un crío que tiene un concepto de la vida y del mundo que no es real. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vienen los momentos difíciles, no estás Ujú. preparado. Por lo tanto, cuando no estás preparado, te pegas golpes. Y el problema no es que te los pegues tú, porque si yo me pego un golpe y a mí me pasa algo malo o negativo, perfecto, me lo como yo. El problema es que eso puede implicar a más personas, a familiares, a amigos, etcétera, etcétera. Entonces Ya, ahí es lo que a mí siempre me ha hecho reflexionar sobre, vale, sí, he conseguido muchas cosas, pero he cometido muchos errores, ¿no? sí. Entonces yo ahora animo a la gente a que se prepare y se forme. Que el objetivo de llegar al destino está muy bien, pero que es mucho más enriquecedor ver que has llegado cumpliendo unos objetivos, sobre todo formativos y de experiencias, que te van a valer realmente para ser diferencial. Y yo creo que eso es la clave de todo, Fer. Por eso yo luego me puse a estudiar y dije, yo quiero un curso de entrenador y lo quiero que sea académico. Y me he llegado a plantear ir a la universidad ahora ya más mayor y decir, oye, me quiero preparar y quiero hacerlo, ¿no? Entonces, todo esto, ¿por qué? Porque a lo mejor ha llegado un momento en el que ya he alcanzado ese concepto y esa madurez que no tenía cuando empecé hace 20 años. Entonces, esa es la realidad.
Pero yo sí me arrepiento muchísimo y hubiera cambiado muchas cosas. Evidentemente, por ejemplo, vender libros por las casas. Pues yo tenía anécdotas y ya te digo que muchas no se pueden contar. Pero a mí eso me sirvió a nivel comunicativo. Sí, Porque yo no era una escuela comunicando de como vida, ahora. joder, una escuela de vida, claro. Eso Claro, yo es... no comunicaba igual, Fer. Yo Sí, sí, totalmente. comunicaba de otra manera. Sí, Vamos a sí. decirlo, no tan formal, no tan adecuada, no tan preparada a lo mejor, y eso fue un proceso que me ayudó ¿Eras mucho, muy claro. lenguaraz, que dicen los paisanos? Mis paisanos. ¿Eras muy Era, lenguaraz? Muy... era terrorífico, era terrorífico. Yo lo digo, yo no me arrepiento, yo era un Hablabas mal, desastre. ¿no? Hablabas mal, hablabas, Buah, sí, digamos, sí, muy rudo, ¿no? totalmente, muy rudo y ya no solo rudo, sino que he cometido mil errores. Yo he hecho barbaridades en la adolescencia en la toma de decisiones que ahora lo pienso y me echo las manos a la cabeza. ¿Cómo hice eso, no? ¿Cómo Ya, dejé este instituto para luego al final arrepentirme y volver a estudiar al año en uno nocturno y tal? Entonces, ya. lo vas pensando Sí. y fue caótico. ¿Yo me arrepiento? Pues sí. Si la pregunta es si me arrepiento, sí me arrepiento de no haber sido más consciente de lo que se necesita para llegar preparado a los sitios. ¿Que lo he conseguido de otra manera? Pues sí, pero al final es lo que te digo, cometiendo errores y Mira, lo que más duele es que no es por ti, es por los demás. haciendo el camino de forma indirecta, que no quiere decir que sea de forma errada. Lo has hecho de otra forma. Que Ujú. yo estoy aprendiendo a valorar últimamente, porque yo he sido siempre muy lineal, muy académico, muy lo que se debe hacer, el deber, el no faltar a las expectativas. He sido todo muy lineal. Y claro, cuando me he ido saliendo del camino y he ido viendo que a veces hay que salirse del camino para llegar donde quieres llegar o para aprender lo que quieres hacer, pues no todo es tan lineal. Yo al final he ido aprendiendo con el tiempo. Pero tú has hecho un camino muy distinto, pero que al final te ha llevado a un sitio en el que quieres estar. O sea, quiero decir. Ujú. Sí, Y no tiene claro. por qué haber solo un camino. Es que yo he sido enseñado en que este es el camino correcto. Esto es lo que tienes que hacer para ser una persona de provecho, no sé qué, lo que aprendíamos, ¿no? En mi generación, cuando éramos pequeños, lo que nos enseñaban, tanto la familia como el entorno, como en el centro escolar, nosotros aprendíamos eso. Y, yo al final en mi vida también he tenido desvío de caminos, o sea, también he hecho curvas y también algunas las he hecho yo porque he querido y otras me han venido dadas y me las he tenido que apañar. Pero claro, tú también has tenido un camino muy irregular y eso no tiene por qué ser necesariamente malo. Simplemente has tenido otra vía para llegar. Y eso también es una enseñanza. Tener otra vía para llegar al sitio en el que te imaginabas o al sitio donde quieres estar. No sé si me Sí, estoy no. explicando bien. Sí, te estás explicando maravillosamente. Y más ahora, mira, yo otro de los aspectos que me llama la atención es que yo al principio era muy crítico cuando empezaron los youtubers. Te hablo de cuando empezaron, ¿eh? Cuando empezaron y todo este mundo. Y el problema era mío. El problema era mío de concepto. Yo me di cuenta de que yo con el paso del tiempo he aprendido a valorar realmente los nuevos medios de comunicación, las nuevas maneras de comunicar, ¿no? De toda esta gente joven que tiene esa capacidad y que tienen el talento para hacerlo, pues uno de videojuegos, otro de deporte, otro sobre experiencias, otro sobre entrevistas. Eso yo al principio no le daba tanto valor. ¿Por qué? Porque tenía un concepto de lo que tú dices, de yo me daba cuenta de decir, yo me arrepiento de cómo lo he hecho porque tenía que haberlo hecho de la manera que estamos hablando, pero entonces ya, a pesar de que yo me he equivocado, yo no veo correcto a lo mejor que ahora se dé este boom, ¿no? Y yo me di cuenta y dije, joder, digo, al final, esta gente lo que está haciendo es explotar su talento y llevarlo a la vía donde ellos pueden aportar algo. Pues a la gente que le guste el deporte, a la gente que le guste los videojuegos, a la gente que le guste la historia, a la gente que le guste lo que ellos hagan. Entonces, al revés, lo que intenté fue aprender. De verlo al principio con algo de recelo a decir, lo que debemos de hacer es aprender. Y creo que ese cambio de chip también me hizo mejorar en muchos aspectos. Yo, sin lugar a dudas. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que tampoco el ser estrictos linealmente quiere decir que vas a llegar al destino. Y es así, hay mucha gente que cumple todos los requisitos y el día de la verdad no llega. Pues Correcto. por el motivo que sea, porque a lo mejor no era su camino, porque a lo mejor conceptualmente está muy preparado, pero luego no tiene la capacidad de expresarlo.
Son tantas cosas y tantas aristas que al final te pueden descolocar. Yo personalmente, ¿qué es lo que estoy disfrutando ahora? Pues disfruto de la confianza que me dais muchos, que encima gente que tenéis experiencia y gente que tenéis talento de, por ejemplo, un rato como el de hoy. Cuando a mí me llaman para hacer un partido, pues yo me lo tomo, vamos, como si me ha tocado la lotería. A mí cuando me llega la notificación de, oye, este fin de semana te toca hacer este partido, vaya, me lo tomo como si fuera el mejor momento de mi vida. ¿Y sabes por qué? Porque para mí eso ya no es algo importante en mi forma de pensar o en mi forma de sentir. Mis padres, que han sufrido mucho mis vaivenes, muchos mis errores, mucho el no haber sido el camino de hacer una carrera, prepárate, estudia, mi hijo se va a la calle y se va a trabajar de cualquier cosa, mi hijo podía aspirar a más, porque al final el padre siempre piensa que su hijo puede aspirar a más. Sí. Es el sentimiento paterno y materno, ¿no? Pero yo ahora que mi madre ponga la radio o mi padre y me escuche, y que eso les haga sentirse orgullosos, eso es lo que a mí me hace feliz. A mí me puede gustar hablar de fútbol, pero el saber que mis padres, que lo han pasado jodido por mí en muchas ocasiones, ahora pueden sentirse orgullosos de su hijo, pues para mí eso es el gran valor que doy y por eso yo aprovecho cada minuto al máximo cuando me llamas tú, cuando me llama Fran, cuando me llama cualquiera de Radiomarca, que hay tanta gente que confía en mí, que estoy súper agradecido, que yo lo disfruto por mí porque entiendo que se me da un valor y lo agradezco muchísimo y soy súper agradecido y sobre todo por mis padres. Yo es sin lugar a dudas por las personas que más lo disfruto. Es una cualidad de nuestro trabajo que al final es una recompensa. Cuando nosotros aparecemos en un medio de comunicación y mi padre tiene una librería en Cuenca, entonces hay mucha gente que va a la librería a decirle, he escuchado a tu hijo, ayer estuve viéndolo en 13, que Eso es. ahora como televisan el partidazo una hora después, pues hay mucha gente de la generación de mis padres que no solo me escucha, me ve. Y van al día siguiente a la librería de mi padre y mi padre se lo dicen. Es un poco el termómetro de la satisfacción. Lo que tú dices es verdad. O sea, quiere decir, nuestro trabajo tiene esa vertiente pública que hace que asocies que te escuche la gente a haber triunfado. Que es algo un poco canalla a veces y engañoso, ¿eh? A veces ese termómetro Totalmente. es engañoso y claro, nosotros pertenecemos a una generación. No somos tú y yo de la misma generación, pero somos de generaciones, por lo que puedo detectar, más o menos similares en algunas Sí, cosas. parecidas. Que se asocia el triunfar a aparecer en un medio de comunicación profesional y que el vecino de tus padres o el de la tienda de al lado o el que le compra a tu padre no sé qué te haya escuchado el día anterior y vaya tu padre a decírselo a la tienda. Pues eso es un poco también nuestro termómetro del haber del éxito, del haber triunfado en la vida, más o menos. Es bastante engañoso, pero nosotros también tenemos esa vertiente pública que da cierta satisfacción. Y eso recompensa otras cosas y ciertos sacrificios que todos hemos tenido que hacer. Sí. Y tú, por lo que detecto, también has tenido que hacer muchos. Muchos. Yo he hecho muchos, yo he hecho muchos. Yo hay un momento que me cambia la vida. Creo que el primer día que me cambia la vida es una noche. Yo trabajaba de gasolinero, como te contaba antes. Mm. Y claro, nuestra gasolinera estaba abierta. Nuestra gasolinera estaba abierta por la noche, es decir, no tenía una ventanilla. Es decir, tú podías pasar a la tienda a comprar. Yo recuerdo una noche donde me intentaron agredir. Donde me intentaron agredir un grupo de borrachos que, bueno, vinieron con muy malas formas. Y ese día lo pasé mal, ¿no? Me asusté. Otro día me sacaron un cuchillo en plena luz del día, en plena mañana, un señor que se quería fugar sin pagar, ¿no? Y me sacó un cuchillo y lo pasé muy mal. Yo me di cuenta de la grandeza de Repsol y de la empresa en la que yo trabajo, en cómo nos protegía, ¿no? En cómo nos cuidaba. Pero yo el día que para mí cambia un poco todos mis conceptos es el día en el que yo hay un problema en un baño de la gasolinera, yo tengo que ir a limpiar los destrozos y todo lo que pasó y me veo pues limpiando, pues imagínate, de todo, de Ya. todo. Sí. Y ese día, siendo un crío, te estoy hablando cuando yo empezaba, ese día siendo un crío, dije, yo tengo que prepararme para crecer. No puedo seguir así. No puedo seguir
que me pueden agredir aquí, que se pelean unos tipos y tengo que ir a limpiar los restos, que... No. Entonces, yo encima decía, joder, encima tengo el apoyo de una empresa que me cuida y de un jefe que confía en mí, compañeros que confían en mí. Tengo que tirar para arriba. Y yo tiré para arriba. Y yo tiré para arriba y fantástico. Y paralelamente pasaba todo lo de comunicación. Cada vez iba estando en un sitio distinto, donde se me daba más confianza, donde se me apoyaba más. Y al final yo he tenido la suerte, que por eso también digo, Fer, que llegar al destino es importante, el cómo a veces la gente no lo piensa, pero si tú no estás a lo mejor en la línea que hablábamos, hay un factor que es clave, que es el estar en el sitio justo, el día adecuado y en el momento concreto. Y a mí eso me ha pasado ya más de una vez. Sí. Y eso son casualidades. Esos son factores que uno no puede manejar. Eso, ¿se da o no se da? Yo he tenido la suerte que a mí se me dio. Entonces, como se me dio, pues pude cambiar de trabajos, pude crecer en un trabajo, pude cambiar de lugar, pude conocer a una persona que de repente le gustó cómo trabajaba yo y me dijo, oye, pues confío en ti, quiero que entres a comentar un partido. Entonces, todo esto son casualidades. Pero también es cierto que para mí hubo un cambio de chip, de decir, tengo que prepararme más, tengo que aprender mucho más, tengo que acercarme más aunque sea el día a día de gente que sabe de estas cosas para que me asesoren y me hagan mejorar. Y yo creo que todo eso cambió y claro, luego fui cumpliendo años, ya no tenía 22, ya 25, 28, 30 y cada año que está pasando pues lo veo de otra manera. ¿Qué haces ahora en Repsol, Borja? Bueno, pues yo en Repsol trabajo en el departamento de ingeniería y bueno, pues estoy en control, pues temas económicos, temas de gestión, bueno, temas muy variopintos, muy enriquecedores y bueno, pues encantado de la vida porque es una empresa que insisto, que nos cuida muy bien, que nos trata muy bien y que siempre al final te ayuda también en la potenciación de que tengas crecimiento y eso es muy importante. Es curioso de lo que me estabas contando, lo que nos estabas contando, el paso de estar vendiendo en una gasolinera a donde estás ahora, ese proceso que has tenido que hacer, con todos sus sacrificios, con todas sus malas noches y disgustos y todo lo demás, y esa espoleta que a ti te supuso esa experiencia mala esa experiencia mala puntual, digo, en la Sí, gasolinera. puntual, porque no era un tema de empresa ni de negocio, No, era un tema de la gente. pasara, Al final, en el claro, Corte Inglés también tuvimos malas experiencias de tipos claro, que nos querían agredir. el, Es decir, el venta al maltrato lo hace público alguien, o es sea, lo que tiene. el maltrato lo hace una persona a otra. Eso Quiero es, decir, eso es. son las personas las que provocan eso. Entonces, ese hecho que te pasó, ese hecho puntual, ¿cómo sirvió de espoleta para llevarte hasta donde estás hoy? Que es curioso Totalmente. y es un gran Sí, sí. aprendizaje. Es un gran aprendizaje porque en ese momento, por ejemplo, empecé a hacer muchos cursos de Office. Empecé a prepararme en Office. Oye, pues tengo que potenciar mis conocimientos de Excel, de Word, de Outlook, etcétera, etcétera. Empecé a formarme en eso. Empecé a formarme en temas de administración, con pequeños cursos online, el tiempo que podía, porque yo también, como estaba con tema, claro, yo pienso que paralelamente hacía muchas cosas, estaba entrenando, estaba en temas de comunicación y estaba trabajando. Entonces, claro, el tiempo era el que era, y ver los partidos, porque luego al final tenías que ver partidos para comentar y para entender. Entonces, claro, mi tiempo era limitado, entonces yo iba picoteando. Digo, pues mira, esta mañana, un sábado, mira, un curso online para aprender a gestión de finanzas. Me meto, pum, y me apuntaba y lo hacía. Entonces yo me iba preparando y ya poco a poco fui dando un poco de posibilidades en la promoción que había interna en la empresa, decir, oye, buscamos administrativos. Voy a intentarlo. Oye, pues tuve suerte, se dio. Otro cambio de departamento, oye, pues tuve suerte, se dio. Entonces al final hago temas de administración ahora y viene mucho en eso, en el cambio de chip de decir, oye, voy a por lo menos, ya que no puedo a lo mejor académicamente, voy a formarme de todas las maneras posibles para coger conocimiento y poder aportar valor en el puesto que yo desarrolle. Y esa es la importancia principal, el aportar valor donde tú estés. Vamos un poco al tema de la comunicación. El otro día me Sí. dijiste que tenías que narrar hockey. ¿Me haces un repaso rápido de las cosas que has tenido que narrar en estos años? Lo que te ha tocado narrar, la cantidad de deportes y de cosas que has tenido que hacer en el mundo de la Bueno, comunicación, porque es un perfil de narrador y también es un perfil de comentarista. Vamos con el perfil de narrador primero. Bueno, de narrador yo tengo que ser sincero. He hecho muchas cosas, de muchas no tenía ni pajolera idea, porque nos llamaban de un día para otro y nos decían, tienes que hacer este deporte, o el mismo día.
y ahí tirabas. Y yo, como le echaba morro, confiaban en mí. Este le va a echar morro y tal. Eso me hizo cometer errores, ¿eh? Yo hice narraciones lamentables absolutamente. Y es así, pero bueno, era un momento de, como digo yo, de buscavida y experiencia y aprendo, oye, y te dicen, oye, no te queremos más, bueno, pues no me queráis más, vale, perfecto, aprendí del error y intenté mejorar. Pero yo, mira, he hecho, bueno, fútbol evidentemente, baloncesto, he hecho petanca. Estoy pensando en los más curiosos, ¿eh? Petanca, halterofilia, hockey, lucha de todo tipo, grecorromana, bueno, no sé ya ni los términos, no quiero meter la pata, pero bueno, MMA, o sea, de todo. Badminton, ping-pong, colombofilia, ¿Colombofilia? las Palomas. palomas, las palomas, las Pero, palomas. pero ¿qué narras ahí? Quiero decir, son Hacíamos como un pequeño programa. A mí me encantó esa experiencia, ¿eh? Yo es una de las experiencias, aparte de que Tomás, su presidente, el presidente de la federación, un fenómeno, ¿Pero son es muy competiciones bonito. o son Ah, competiciones? O... eso es decir, lo que se trata es de lo siguiente. Imagínate, sueltan, hay un camión que va con las palomas, llevan un chip las palomas, ¿vale? Sí, Las sueltan, imagínate, en Guadalajara sí. y van a llegar a Almería. Entonces, nosotros estamos ya preparados haciendo el programa en Almería. Es decir, imagínate, ellos calculan, van a tardar tantas horas. En el final de Entonces, etapa. En el final de etapa. Estáis en estamos la... en el final del trayecto donde están los palomares, donde se tiene que meter la paloma, la primera que entre, gana. Pero no es la primera que llegue. Cuidado con esto. Que a mí es una de las Ah, cosas que me ¿no? apasionaba de este mundo. Porque la paloma puede llegar y no entrar al palomar. Y pasaba muchas veces que llegaba una paloma, que era la ganadora, presuntamente, pero como no entraba al palomar, a lo mejor la que llegaba segunda o tercera era la primera que se metía y es la que ganaba. O sea, la primera que se Claro, metía en el palomar era la que ganaba, no correcto. necesariamente la que llegaba No primera, la que vale. llegaba. Claro, y luego a ver si llegaban las palomas, porque en un trayecto de kilómetros de viaje, pues hay aves rapaces, hay circunstancias climatológicas, muchas no llegaban. Entonces, Joder, qué duro. es una competición apasionante. Yo de verdad al principio cuando me lo dijeron me parecía surrealista. Dije, ¿cómo vamos a hacer algo de Pero colombofilia? espera, es que me asaltan las preguntas. O sea, ¿cómo sigues la carrera? Porque ellos tienen un ellas tienen Están un localizador. geolocalizadas. Pero ¿cómo se hace eso? No, yo realmente no sé el proceso. Yo lo que sí sabía era que yo cuando entraba en el programa, yo estaba al lado de los palomares y Pero cuando que iban entrando era tele, había era una radio. pantalla. Pero, ¿Eh? ¿qué era? ¿En audiovisual? ¿Era una retransmisión audiovisual? ¿Solo Audiovisual, audio? estamos hablando de televisión, ¿eh? Estamos hablando de televisión, sí, sí. Era Televisión. la Liga Sports. La Liga Sports. ¿En serio? Sí, sí, La sí, Liga sí, sí, Sports sí. tiene colombofilia, no lo sabía. Pues en la época que yo estaba, sí, lo hacíamos, lo Qué hacíamos. Se fuerte, tío. emitían en la Liga Sport y las televisiones de las federaciones, ¿no? Pero es que me Ahora, está petando la cabeza un poco. O sea, ¿cómo se sigue esa retransmisión? ¿Cómo haces esa retransmisión? bueno, la retransmisión, insisto, nosotros lo hacíamos ya en el momento que iban a llegar, en el cálculo más o menos que iban a llegar. Entonces, durante el programa nosotros entrevistábamos a los cuidadores, a los Ah, organizadores, vale, etcétera, vale. etcétera. Y en el momento que llegaba la paloma tenía que haber un silencio sepulcral. O sea, absolutamente todo el mundo en silencio. Claro, había mucha expectativa y había mucha gente viendo esto en ¿En directo serio? allí, en el lugar. ¿En serio? Y vamos, te lo juro. Y la realidad es que era apasionante y hasta yo tenía tensión por cómo sufrían los cuidadores, porque claro, había premios para el que su paloma ganara. Tú Claro. imagínate tres Estaban, palomas que llegaban, que estaban estaban jugando a localizadas pasta. de quiénes eran, y los tres estaban esperando a ver si era la suya la que entraba o no, porque había mucha diferenciación entre que entrara una o no. Entonces, yo lo recuerdo con mucho cariño. Yo lo recuerdo con mucho cariño y fue poco tiempo, porque esto fue antes de la pandemia. Y fue poco tiempo, pero bien. Yo, la petanca es donde mejor me lo pasé. La Sí, petanca, pero eso fue la petanca lo maravilloso. entiendo, pero lo de las palomas me estaba explotando la cabeza. Pero y al final tú hacías una narración en sí, o sea, va, No, fula- era más bien, va en ese fulanita caso, por era el... más presentador. Era más presentador. Sí que comentabas, claro, comentabas pues ha entrado la paloma de fulanito y es la ganadora, la segunda tal cual. Quedan por llegar, O sea, calculamos qué tal. lo que narrabais era la llegada, La no... llegada, Y el la resto llegada. hacíais un programa de entretenimiento sobre el Sí, proceso. correcto, sobre la competición. El Eso. proceso, ya.
Y no dabais situación de carrera, o sea, quedan 200 kilómetros para llegar. No, pero calculábamos el tiempo. Aproximadamente en media hora deberían de llegar ya la primera tanda de palomas a los palomares y tal y cual. Y lo contábamos. Pero no, si tenían rastreador, ¿no teníais vosotros Entiendo que sí. Yo como A presentador, ti no te el conocimiento daban, que tenía era lo que me iba diciendo la organización de las metas calculamos volantes que van a llegar no, a tal hora. Las metas volantes no te informaban No, de... no íbamos Están con el pasando por helicóptero a lo Calatayud. José María García. No. Vamos abiertamente contra reloj, las palomas. Total, Oye, qué bueno, tío. Totalmente. Qué Sí, bien. sí. Qué- Eso qué- fue divertido. Y luego otra cosa que se llamaba orientación. De eso me acuerdo también. Orientación, Te he dejado descolocado. ¿Eh? Sí, Orienta- pues así me quedé yo. orientación de personas. Orientación es, soltaban a la gente en un sitio con un mapa y tenían que ir llegando con el mapa al destino. Ah, Y tenían que ir pasando por diferentes sitios donde tienen que ir marcando que han pasado, etcétera, etcétera. una especie de juego. Una especie de juego de... Competición deportiva. Es una Competición deportiva, Sí, sí. con premios y quién llega antes y todo eso. Joder, Sí, eso también lo hicimos. qué fuerte. Y luego, a ver, así poco más que yo recuerdo ahora mismo, seguro que alguna cosa me estoy olvidando, Me has pero, dicho hockey. pero vamos, balonmano, algo de balonmano hice alguna vez y bueno, alguna cosita. Así. Este es un llamamiento para Manolo Lama. La próxima vez que diseñe el equipo de los Juegos Olímpicos en la cadena COPE, pues tiene un narrador preparado para hacer absolutamente cualquier cosa. O sea, sí. Y cualificadísimo. Yo me acuerdo, nunca se me olvidará el día que me llaman, eso no se me olvidará en la vida. Yo voy a ver a mi familia en Málaga y Frank Guillén, que en aquel entonces trabajaba en la productora, era el que hacía la petanca. Y entonces Frank ha narrado petanca. Eso se lo tengo que Frank preguntar. Guillén ha narrado miles de deportes y todo lo hacía con su nivel de excelencia brutal porque tenía una preparación tremenda. Es decir, cualquier deporte que se sentaba Frank Guillén a hacer, demostraba que era el tipo que más sabía, ¿no? Y a mí eso me servía de aliciente, ¿no? Para aprender. Y entonces Frank Guillén, por un motivo, no lo puede hacer y entonces me llaman a mí y me dicen, oye, ¿estás en Málaga? Y digo, sí, estoy en Málaga. Oye, tienes que ir corriendo a Almería porque no te pilla tan lejos. Bueno, Almería es un caminito, ¿eh? Pero bueno, para mi jefe de entonces no era tan lejos. Claro, no, en Euskadi no estabas, quiero decir. Claro, no estaba allí. Entonces me decía, ve como sea, cuando sea y que tienes que hacer petanca. Y digo, pues si yo no tengo ni pajolera idea de petanca, yo no sé lo que es la petanca. O sea, sé lo que es como concepto, pero no como deporte y tal. Pues yo me planté allí en Almería sin pajolera idea de nada. Y simplemente ese día me senté a aprender con los consejos del narrador que había en aquel momento, que era otro chico de allí de Almería. Sí. Y ahí al día siguiente ahí me planté yo a narrar petanca. Has sido muy autodidacta, Borja, en muchas facetas, cosa que me parece una virtud. Quiero decir, al final, yo que tengo tan interiorizado eso de te tienes que formar, tienes que hacer este camino, tal, no sé qué, y hasta que no termines el camino no puedes. Yo que me he formado con eso, me parece muy meritorio ser tan... Pero lo pasaba tan mal, autodidacta. También te lo digo, la gente se lo tomaba como, este tío es un echado para adelante, pero yo sí, sufría, puedes hacer ¿no? cualquier cosa. Eso a veces. Pero tú pasa sufres facturas, porque al final sí. tú sabes, el que esté viendo esto sabe de esto. Claro. Es decir, el que esté viendo un deporte minoritario, porque nosotros hacíamos deportes minoritarios, es gente que conoce el deporte. Claro. Entonces, yo me intentaba empapar de lo que podía y por eso yo siempre, que creo que era un concepto, creo que era positivo lo que hacía, cuando tenía un comentarista, yo lo que hacía era como narrador hacer ver que no tenía ni idea. O sea, no lo ocultaba. Y lo que buscaba era que el comentarista nos diese ciertas doctrinas del deporte para que le diésemos valor. Te enseñase a ti. Y al mismo enseñase a mí y a la gente que como yo no conociera ciertos aspectos del deporte, lo pudiera entender. Porque claro, a mí me daba impotencia por ejemplo, el hockey. ¿Vale? Sí. Yo estar viendo hockey sí. y no entender que cuando se marcaba como en fútbol un aparente penalti era un penalti corner y que lo que era un penalti stroke se marcaba de otra manera. Entonces yo en el momento para mí era balón parado desde línea de fondo porque no sabía ni cómo se llamaba. Bueno, me sentaron ahí a hacerlo, digo bola parada desde línea de fondo tal y era un penalti corner, ¿no?
Y entonces, bueno, pues todo aquello, luego te lo decían, ¿no? Mira, esto es así, esto es así, y entonces aprendías. Entonces, claro, hay absolutas barbaridades cuando yo me sentaba delante de un micro y luego cuando ya iba cogiendo experiencia, pues me defendía bien. Pero sí, muy autodidacta y se sufría, que la gente se pensaba que no, pero se pasaba mal porque Ya, tú ya. contar algo de lo que no conoces Sí, sí, es se muy pasa mal. difícil. Se pasa mal. Se pasa mal porque estás pensando, joder, soy un impostor. Al final me está viendo gente que sabe de esto y Tal cual, yo tal les cual. estoy vendiendo la moto y me van a descubrir. Porque al final es un síndrome que tenemos mucho también. Me van a Por eso descubrir. yo intentaba demostrar que realmente no sabía. Por eso yo intentaba demostrar cuando no sabía algo que no lo sabía, pero en vez de decir, oye, mira, yo no tengo ni idea de esto, lo que hacía era, mira, acaba de pasar esta circunstancia. Pepito, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué está ocurriendo? Y entonces ya llegaba el comentarista y decía, no, pues esto pasa por esto, por esto, por esto, por esto. A mí me servía para aprender y al espectador Ay, que le pasaba como a mí también. la venta puerta a puerta, cuántas tablas nos dio. ¿Verdad? Cuéntame, tú que tienes formación como entrenador, ¿qué cualidades crees que tiene que tener un comentarista actualmente, un comentarista de partidos de fútbol? Muy buena pregunta. Muy Así, buena pregunta. haciendo un tabla rasa. Porque claro, es que depende. Y creo que esto es un proceso que está cambiando. Yo creo que ahora hay tal nivel de preparación de los comentaristas que existen que saben tanto de fútbol, pero cuando digo tanto es en calidad y en cantidad. Todo lo que ahora llama panenquitas, ¿no? La gente, ese término acuñado, que puede gustar más o menos, pero creo que al final es el reflejo realmente de darle valor a gente que sabe mucho y a gente que Sí, tiene mucho conocimiento, sí, más allá de que te guste el término o no. Yo creo que al final es un poco la demostración de que ya no te vale solo con saberte muchos nombres de futbolistas y con saber cómo quedó la semana pasada, sino que tienen que entender el juego, que tienes que entender por qué están pasando cosas, que tienes que explicar por qué este jugador va a jugar en esta posición y no en otra. Entonces creo que hay un enriquecimiento táctico a la hora de comentar en muchos aspectos que lo que está provocando es una subida de nivel en los comentaristas. Y yo me doy cuenta que cada vez los comentaristas van subiendo el nivel de aspectos más allá de los habituales que se comentan, porque es que viene una saga de comentaristas futuros que vienen con un nivel de preparación y con un nivel de conocimiento brutal que va a acabar, evidentemente, imponiéndose, porque el oyente, que ahora le gusta ver este tipo de programas, que le gusta ver Twitch, que le gusta ver e informarse, también se está preparando para que le cuenten eso. Entonces, a mi padre, por ejemplo, que ya tiene una edad, pues seguramente el que yo le cuente un aspecto táctico de que este equipo le está costando salir porque están poniendo al media punta encimando al pivote para evitar que pueda circular por zona derecha, que es donde más ocasiones crean, y forzar la salida por el hombre débil, sí. pues a mi padre le va a dar un poco igual, seguramente. Pero seguramente a otro chico que tiene titulación de entrenador, que se está preparando como entrenador, que simplemente le gusta ese tipo de aspectos, porque luego él lo comenta también en redes sociales, mira, este aspecto que se ha comentado en el partido, tal, 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 y al chico también le da oportunidad de aprender, pues le gusta. Entonces, claro, viene una saga de comentaristas que creo que van a ir mucho más en esa línea, en ser multipreparados en diferentes aspectos. Mucha gente, claro, Fer, esto vuelvo a lo de siempre, luego depende del espectador. Hay gente que prefiere un comentarista divertido y que suelte tres, cuatro momentos un poco Hilarantes. disparatados en la retransmisión para reírte, ¿no? Porque el partido a lo mejor está siendo un poco aburrido y te sueltan una tontería y te ríes. Pues bueno, pues eso también. Pero yo creo que el comentarista, y como entrenador lo pienso, y yo lo intento, ¿eh? Yo lo intento hacer, eso sí, siempre llevado a una terminología que Mm, entienda todo el oyente. Y eso es una cosa que yo siempre me he intentado imponer. Yo cuando voy a Radiomarca, y lo comento siempre, es, no intento meterme excesivamente en lo táctico porque puede ser cansino, por lo menos desde mi punto de vista. sí, eh, y sí que intento, cuando hablo del partido y de lo que está pasando, hacerlo de una manera que lo entienda todo el mundo. Que mi padre lo entienda. sí. Que mi madre lo entienda, que son gente de 60 y pico años, Somos pero que lo entienda traductores. también el de 20. Es Somos decir, ABP, yo no puedo decir, es que en acciones ABP tal, que hay gente que lo hace, vale, pero es que no todo el mundo sabe que eso es a balón parado. Entonces, yo prefiero explicar, pues, saques de esquina, saques de banda, es decir, usar terminología más sencilla para la gente que no conoce ciertos términos, digamos, más llevados a niveles de tecnicismos de entrenador. A veces yo creo que en algunas ocasiones los comentaristas queremos demostrar que sabemos
y fallamos en una parte de nuestra labor, que es traducir. Lo que tú estabas diciendo es traducirle a un público que te ve, que no tiene por qué tener necesariamente una formación, traducirle lo que tú estás viendo, masticárselo. Para que cualquiera lo pueda entender. Sobre todo es interesante saber quién te está viendo o quién te está escuchando. Y claro, no te está escuchando, generalmente, no te está escuchando, no te está viendo una academia de entrenadores. Te está viendo gente muy variopinta, de formaciones muy distintas, de aproximaciones a eso muy diferentes. Hay gente que quiere solo entretenerse, hay gente que quiere aprender, hay gente que sabe 0, 2, 5, 10, y hay que hablar para todos esos. Y nosotros a veces, cuando decimos, me incluyo yo, para que no quede mal, me incluyo yo, cuando decimos transitar por zonas interiores, o decimos ventanas de oportunidad, o decimos ese tipo de expresiones que son muy, muy técnicas o muy tácticas, no nos estamos dando cuenta de para qué público hablamos. Es la sensación que tengo yo con algunos comentaristas que escucho, que por otra parte me parecen muy buenos comentaristas, pero creo que tenemos también ese deje. Luego hago también una reflexión muy rápida. Y a ver qué piensas tú, a ver si estás de acuerdo o no. Que puedes perfectamente no estar de acuerdo, por supuesto. Yo siempre he creído en la virtud de la mezcla, es decir, en una redacción de un medio profesional de comunicación, yo siempre he dicho que cuanto más rango de edades, cuanto más rango de experiencia, cuantas más visiones distintas, mucho mejor. Eso en cuanto a redacciones de medios profesionales, como los que yo trabajo, por ejemplo, y después, en retransmisiones, a la hora de ser comentaristas, me vale un poco también la teoría de la mezcla. Es decir, que cuando hay exfutbolistas que pueden aportar cosas que yo no puedo aportar, por ejemplo, que tienen una visión muy distinta a la mía, cuando hay entrenadores formados, no necesariamente formados en comunicación, o sí, porque hay gente que tiene esa visión más completa del espectro. Y cuando hay periodistas que se han interesado, como yo me he interesado, por hacer cursos de scouting, cursos de táctica, no necesariamente estudiar el curso de entrenador, pero formarte de alguna forma, lo que estabas diciendo tú antes, yo creo que toda esa mezcla es enriquecedora. Y me parece un poco absurdo también buscar el enfrentamiento entre unos sectores y otros. Yo creo que al final la mezcla es lo que hace un poco la virtud. No sé si en esto estás de acuerdo, si te parece que es así. Totalmente, por si lo tú que lo te ves de digo, otra forma. porque al final el espectador es variopinto. Y hay gente que le gusta lo que estábamos comentando, que el comentarista sea multi usos en el sentido táctico, de entretenimiento, etcétera. Pero a lo mejor hay gente que es capaz de transmitir mucho a nivel táctica, pero es un poco, digamos, aburrido a la hora de comunicar, ¿no? Pues si tienes al lado a alguien que sea ingenioso, rápido, que te compense, que te compenetre al comentarista, que no es tan divertido, pues seguramente enriquece la narración del partido. Entonces, para mí, sí que creo que necesitas perfiles muy distintos. Yo soy el primero que muchos días salgo y pego un golpe en la mesa y digo, joder, es que hoy he estado especialmente, no sé, espeso, o he comunicado de una manera que creo que no le va a llegar a todo el mundo. Entonces, al final yo muchas veces hago repaso de lo que yo hago e intento mejorar. Y digo, no, lo tengo que cambiar, tengo que potenciar esto. Me fijo mucho, y esto es una realidad, en los grandes comentaristas que tenemos, y algunos hemos tenido el gusto de compartir tiempo con ellos. Y intento siempre. A mí, por ejemplo, y voy a dar un nombre porque para mí es un comentarista top, que es el Yogo. A mí el Yogo me alucina. Yo el primer día que yo me siento con el Yogo, Alberto es buenísimo, sí. yo me quedo, pues no sé, yo creo que es como cuando a un niño pequeño le llevas la primera vez a sentarle en las rodillas de Papá Noel, ¿no? Y el niño está ahí admirando, ¿no? ¿Por qué? Porque como comentarista, para mí es un referente, ¿no? Tengo muchos, Lo ¿eh? es, Digo lo el es, Yogo sí. porque he compartido mesa con él en Underdog y he tenido ese gusto, ¿no? Entonces, aprender de gente como él para mí es necesario. Es necesario coger todas esas virtudes que tiene
como de ti, de fútbol internacional, como de Fran en la narración, de Román, que es otro fenómeno absoluto también de la narración, entonces de Jaume Naveira, es decir, de toda la gente con la que hemos compartido ratos, de la gente que hay en Radio Marca, que es espectacular. Al final yo intento coger lo mejor, hay tantos buenos comunicadores que intento aprender de las cosas que creo que a mí me faltan para mejorarlas. Y ese es el crecimiento constante que busco para yo ser mejor, no por mí, sino para aportar valor, que como verás lo he dicho ya varias veces, cada puesto que uno desarrolla, desde vender un libro por las casas hasta comentar un partido, tiene que aportar valor. ¡Ay, qué grande! Siro López, que nos acaba de hacer un raid y nos ha mandado a 390 personas. Siro, te quiero mucho. Muchas Siro. Gracias. Grande Siro, grande Siroco. Y Lenteja Boykins, que es un clásico de su canal. Bienvenidos todos los que venís de parte de Siro. Pasad, que hay sitio. Aquí estamos Borja y yo charlando de su vida y milagros. Hombre, Palermo, un grande. Luego tengo que repasar algunas personas que han venido a saludarte. Y como estábamos metidos enfangados en la charla, vamos hasta las 2, ¿te parece una hora razonable? ¿2 y lo pico, que tú quieras, yo no tengo prisa. Vale. Pues eso, que luego repasamos un poco la gente que ha venido aquí a saludarte. Y de verdad que están viniendo un montón de gente y de cariño de parte de Siro. Y muchísimas gracias, Siro, y a la gente que venís. Bienvenidos, aquí estáis con nosotros. Estamos charlando con Borja Aranda, comentarista. Esta charla va a estar después en YouTube y yo recomiendo a los que acaban de venir que por favor la vean, porque no tiene desperdicio. O sea, Borja nos ha contado una vida profesional llena de anécdotas y de cosas que aprender. O sea, ha habido momentos bastante chulos. Entonces, alucinantes. A la gente que acaba de venir, que por favor después busque la charla en YouTube, porque creo que merece la pena. Estábamos hablando del comentarista futbolero. Borja se ha formado como entrenador, ha sido entrenador, categorías inferiores, fútbol madrileño, y ha sido narrador de todo tipo de deportes. Colombofilia, voy a dejar esa palabra ahí. Y que busquen la charla de YouTube. Colombofilia, buscar la charla de YouTube. Si queréis saber de qué cojones estamos hablando, buscar la charla de YouTube porque merece la pena. Y estábamos hablando de tu labor como comentarista. Muchas gracias, Palermo, por poner el canal de YouTube. Ahí está, podéis pinchar. Y la charla estará colgada, pues si me da tiempo esta tarde, antes de que empiece tiempo de juego, pues ahí estará colgada para que la podáis ver entera. Estamos hablando del papel de comentarista, de cómo debe ser, de cómo es el mundo del comentarista en fútbol. Tú estás comentando partidos de Liga Española ahora, Borja. ¿Primera y segunda división también? En Radio Marca, sí, primera y segunda división, sí. En Radio Marca. Y luego algunos días entre semana en Marcador Europeo con Felipe del Campo participo en alguna pequeña tertulia que se llama El Grupo de la Muerte. Y hacemos ahí un pequeño análisis rápido de lo que va a pasar o lo que puede pasar en las jornadas de Champions. El Grupo de la Muerte me gusta. Una pregunta clásica que nos hacen mucho a los que trabajamos en esto. ¿Cómo te preparan los partidos? ¿Tú, ¿con cuánta antelación te dice Israel, productor hombre, Don Marcador, Israel Herray? Don Israel, ¿cuándo te llama? Magnífico. ¿Cuándo te llama? ¿Con cuánta antelación te llama y te dice, Borja, ¿te puedes comentar el partido no sé qué? A ver, normalmente con bastante antelación. Sí, Erra es un tío que se prepara las cosas y Erra siempre tiene todo medianamente organizado. Sí que ¿Cuánto es cuánta antelación? ¿Cuánto es? Pues depende, si en euros. muchos días 5 días, 6 días de antelación. Ya, una semanita antes. Decir, tienes un margen importante. El lunes, martes, al comienzo de la semana. Sí. Imagínate, vale. Yo como hago mucho lunes y mucho viernes, que es una franja en la que yo estoy bastante en Radio Marca, pues normalmente a lo mejor imagínate, pues te dicen el martes o el miércoles, oye, el partido del lunes, oye, fantástico. Y a mí es un horario que estoy con Pablo Parra, otro fenómeno, y lo disfruto también muchísimo. Y sí, me lo preparo más o menos pues en ese periodo. ¿Por qué? Porque yo me puedo ver al fin de semana. No te exagero, Fer, que te voy a contar a ti, pero completos, ya sea en directo o en diferido, de primera división mínimo me veo 7 de los 10. 7 mínimo, enteros. Hablo de solo viernes a lunes, ¿eh? Solo viendo el partido. El partido completo, ¿eh? Vale. No un resumen ni los goles. Ya. Sí. De Liga Smartbank podemos estar hablando de 5 o 6.
Cada fácil. semana. Sí. Y luego de fútbol internacional, antes veía mucho más el partido completo y ahora estoy seleccionando los mejores de cada jornada de Premier, Bueno. Serie A y Francia. Bueno, querido, es que los días tienen 24 horas y las semanas tienen 7 días. Quiero decir. Y yo tengo la suerte de que esto lo estoy pudiendo hacer ahora porque mi mujer no está. Mi mujer está ahora mismo trabajando en el extranjero, entonces yo estoy en casa todo el puñetero día. Cuando llegue ahora, que llega a final de mes, pues veremos cómo me organizo. Pero sí, yo soy muy obsesivo con saber de qué partido voy a hablar. Soy muy obsesivo. ¿Cuántos muy partidos obsesivo. te ves de cada equipo que tienes que comentar? Un Celta-Betis. Entonces, ¿cuántos te has tenido que ver del Celta y cuántos del Betis? Pero vuelvo un poco a lo mismo. Como los estoy viendo todos los fines de semana, con tener el último fresco y el resto los he ido viendo ya. Pero tomas notas de cada partido que ves y lo tienes, porque si no, las cosas importantes, si no, muchas me las quedo en la cabeza. ¿eh? Sí. No tengo mucho problema en ese tipo de cosas. Pero me parece una virtud muy grande y al mismo tiempo muy difícil ver 7 partidos en un fin de semana, 7 partidos de primera, 7 partidos en un fin de semana y retener toda esa información para un partido que vas a comentar de uno de esos 14 equipos dentro de 3 semanas. O sea, me parece... Un truco por lo menos, no sé si le valga a la gente, escribirlo, pero no en una libreta, en tus redes sociales, por ejemplo. ¿Por qué? Porque al tú escribirlo... ¡Qué mamón! Le has dado una importancia a una acción del juego que, como la has escrito, cuando te acuerdes del día del Elche, dices, pues me estoy acordando del partido del Cádiz, que fue el Elche a jugar en Cádiz, el Cádiz le está dominando porque marca muy pronto y en vez de rematar a un Elche que está dormido, te estoy hablando de un partido real, este es del Cádiz-Elche de hace no sé cuántas semanas. El Elche al final acaba marcando un gol por una acción que inicia Ponce en fuera de juego. Pues yo me acuerdo porque lo escribimos. Entonces me quedé con ello, por ejemplo. Entonces, en vez de llevarlo todo en una libreta, pues hago un comentario en Twitter o en Instagram o en mi Facebook, y entonces al dejar las cosas escritas, ya luego ¡fum!, se me viene a la cabeza. La venta puerta a puerta, Borja, cuánto bien hizo, ¿eh? Lo estamos descubriendo con el paso de... Y si no sabéis, los que habéis venido de parte de Siro de lo que estamos hablando, pues a la charla de YouTube después. Pues me parece muy inteligente por tu parte. ¿Eres de Posists? Quiero decir, ¿cómo estás comentando el partido en Radio Marca? Estás en el estudio de Juan Manuel Gozalo, de Radio Marca, allí, empezando a comentar el partido con los Pablos. ¿Y cómo lo haces? ¿Tienes la alineación ya pintada con ciertos datos? ¿Eres de Posits, como Elías Israel? Soy de apps con estadística. Las dejo ya preparadas con el partido, es decir, con la alineación, donde vengan datos, etcétera, pues tipo SofaScore, etcétera. JuezScore, SofaScore, sí, estas eso cosas. Es. Vale. Utilizo sobre todo esa, por lo que te digo, porque al final yo ya vengo con, digamos, un poco lo que tengo en mente en la cabeza. Por lo tanto, mi único apoyo es visual y el partido. Y luego, si tengo alguna duda, que a veces me pasa, digo, este jugador ha jugado en el Granada, yo creo, hace unos años. Entonces, antes de decirlo rápidamente, pum, reviso y lo suelto. Pero yo muchas veces, y eso es verdad, confío tanto, y es un error, esto es un defecto, que la gente no lo tome como una virtud. Confío tanto en que lo que tengo aquí es correcto. Eso es tramposo. Que a veces, cuando lo he dicho, digo, espérate, porque puede que haya metido la pata. Sí, pero eso pasa, Borja, eso pasa. Y afortunadamente me ha pasado muy pocas veces, es verdad. Sí, joder, pues pero sí que es cierto que es como un alivio, ¿no? Cojo el teléfono rápidamente, reviso, digo, vale, sí, lo he dicho bien. Y en el estudio es que no lo puedo disimular, porque hay como un respiro de, lo he dicho bien. Para mí es muy importante, de verdad. Estoy muy obsesionado. En Underdog me pasaba. Yo me acuerdo un día que hice un comentario analizando al Al-Nassr, el equipo donde iba Cristiano Ronaldo. Cristiano, sí. Y me obsesioné con que había dicho una frase que no había dicho. Habíamos hecho un pequeño tertulia, un resumen tal, y había hablado de un jugador y creía haber dicho una frase que no había dicho y estaba hundido. Y le dije a Fran, es que he dicho esto y tal. Y cuando lo revisamos no lo había dicho. Y es así. A ese punto llega mi obsesión de intentar no fallar y decir las cosas correctas. Alguna vez me equivoco, evidentemente. Pues lógicamente, pero como todos. Intento minimizarlo. Yo antes me fustigaba mucho con los errores. He ido aprendiendo a asumirlos como algo natural. Si tú estás 12 horas en antena un fin de semana
todos los fines de semana del año, bueno, todos los fines de la semana, todos los fines de semana de la temporada, es que vas a cometer errores. Y además no pocos. O sea, quiero decir, es que es una cosa cosustancial a nuestro Es que trabajo. tu exposición Antes me no es la castigaba mía. mucho. Ya Claro, lo sé, es ya que lo sé. mi exposición es 90 minutos, entonces evidentemente el errar en 90 minutos debe ser más penalizado que tú que estás 12 horas seguidas, evidentemente, Sí, pues correcto. es Pero normal. veo a Paco fallar, que es Dios, y entonces digo, coño. Y veo a Manolo fallar, que es Dios, y digo, coño. Pues si ellos fallan, yo también puedo. Respiro un poquito y digo, qué bien que ha fallado Paco, que ha dicho una cosa más. Sí, me reconcilia con la especie humana, que Paco Con el falle. ser humano Porque, que claro, somos erradores absolutos por claro, por naturaleza. supuesto. Estaba diciendo Jimmy Mateos, al que mandamos un abrazo, Hombre, compañero por comentarista de marca, favor. que nos está viendo desde el principio, que claro, él lleva cuaderno, tablet, móvil, Twitter, y tú al final, tú mamón de ti, vas a pecho descubierto, vas a cuerpo de rey, quiero decir, vas a Pero mesa puesta. escúchame, Jimmy Mateos no está para hablar, Fernando Evangelio. No está para hablar Jimmy Mateos porque Jimmy Mateos es una bárbara. Primero es un comentarista bárbaro y creo Buen que comentarista, sí está señor, siendo buen cada día más comentarista. reconocido y se le debe de reconocer más. Es el número uno de Liga Smartbank. Es de verdad una Muy enciclopedia controlador de absoluta de segunda la Liga de división, sí Smartbank. señor, sí señor, sí. Pero a mí lo que me alucina de Jimmy Mateos es que tú estás haciendo un comentario, ¿ves? Yo tanto que hablo de memoria, yo soy muy bueno para jugadores, para cosas esas, pero por ejemplo para partidos y cosas ahí, resultados, ahí bailo mucho más. Pero tú, Jimmy Mateos, tienes una conversación y dices, oye, ese playoff de segunda del año 2014, bueno, eso fueron las semifinales entre tal y tal y tal, que ganó tal y marcó tal, y te Qué envidia, dice y tío. te hace absolutamente el análisis completo de lo que pasó. Pero es que a lo mejor te habla de un partido de la jornada 25 del año 2008, donde yo qué sé, el que sea, y es alucinante. Entonces, Jimmy Mateos lleva una preparación absoluta porque es un tío súper metódico y aparte tiene una capacidad de retención impresionante. Por Pedro eso para mí Martín, es uno de los grandes comentaristas que hay. Pedro Martín con buen humor, podríamos decir, No, por Pedro tanto. Martín es otro espectáculo. Es que Pedro Martín, y con su mal humor, igual. Es un número uno y de verdad, yo cuando os escucho, Es que echamos muchas horas, Borja. es absolutamente, Entiendo la de mala verdad, leche para que se le caerte ha de la puesto a silla. Pedro porque es que echamos muchas horas, echamos demasiadas horas. Entonces hay un momento que se te agria el carácter, es normal. ¿Cómo ves al Atleti? Pues mejor, yo lo veo mejor. Yo estaba muy preocupado con el Atlético de Madrid cuando se para el Mundial. Sí que tenía a lo mejor un poco de esperanza y de expectativa de que cuando pasase el torneo los jugadores iban a reenganchar más a lo que es el Atlético de Madrid. Yo creo que el Mundial a mitad de temporada tenía cosas positivas y una negativa era que ciertos futbolistas podían andar un poco despistados, vamos a decirlo así. Creo que también ha habido un cambio de chip en el entrenador. Creo que Simeone se ha centrado mucho más en definir el equipo con una manera más concreta de jugar. Ahora, por las bajas de los laterales, ha vuelto al sistema de tres centrales, pero volvió otra vez a jugar con cuatro atrás. Y creo que la salida de Joao Félix ha beneficiado al Atlético de Madrid, no por el futbolista, porque yo soy además defensor de Joao Félix y mis palos que me llevo Yo también. con atléticos que son poco receptivos con Joao Félix, pero yo creo que Simeone ha sabido, digamos, manejar muy bien esta situación porque ahora tiene el equipo en la dirección que él quiere. Creo que Memphis está cuajando maravillosamente bien con Griezmann. Creo que tiene un nivel de entendimiento que favorece mucho a nivel ofensivo al equipo. Creo que se han enchufado muchos jugadores que no lo estaban, como Nahuel Molina, como Rodrigo de Paul, futbolistas que a principio de temporada estaban a un nivel muy bajo y que ahora están muy bien. A pesar de la baja de Reinildo, creo que esto también está sirviendo para que Carrasco mejore prestaciones, que era otro jugador que estaba ahora mismo muy lejano a su mejor momento. Y creo que el Atlético de Madrid básicamente es que Simeone ya se ha cerrado a su idea primogénea, esto es como hay que funcionar, este es mi manera y mi modo de ver el juego, y el que no está a gusto, pues no tiene sitio aquí. Bueno, por los jugadores que han salido seguramente eran de los que más a disgusto estaban con su filosofía y su manera de ver el juego. Y creo que al final, yo que tenía ciertas dudas, porque pensé que la Real Sociedad este año iba a aguantar mucho mejor y no iba a volver a caerse la segunda vuelta, pues este pequeño bajón que está teniendo, más el que ha tenido el Betis, pues está provocando que el Atlético, que se veía más complicado que accediera este año a la tercera plaza o que lo iba a sufrir más, pues ya está en ella y empieza a tener cierta solvencia para un año más
volver a consolidarla y volver a jugar en Champions. ¿No son perfiles similares, Memphis y Griezmann? Me dio el otro día la sensación en Girona. ¿O como pueden jugar en perfiles distintos, pueden jugar en lados distintos? Tú sí que los ves complementándose bien, porque a mí me da la sensación de que es más complementario un perfil como Griezmann y Morata, por ejemplo, que verlos juntos. Me dio esa sensación en Girona. Claro, yo desde una aproximación que no veo todos los partidos del Atleti, ni porque sea aficionado ni porque siga el Atleti todos los fines de semana. O sea, fue una aproximación puntual. Entonces, a lo mejor, claro, me llevé a engaño por eso, ¿no? Te cuento lo que yo pienso. Para mí, el Atlético de Madrid, el problema principal que tenía era que tenía mucho segundo delantero. Mateus Cunha, Joao Félix, Correa, Griezmann, es decir, mucho segundo punta para jugar de punta. Entonces, al final, el concepto segundo punta, en líneas generales, es futbolista que se potencia cuando tienes un 9 referencia al lado. Y es una realidad. Es decir, las grandes parejas de segundos puntas siempre han funcionado con un 9 referencia. Pero era Morata más otro, ¿no? Era Morata más otro. El perfil. Claro, sería Morata, Griezmann, Morata, Joao Félix. Yo creo que esos jugadores, Joao Félix, Griezmann, Cunha, que Cunha, a pesar de que se le tenía como un 9, no lo era, nunca lo ha sido. Nunca lo ha sido. Es decir, ha sido siempre un media punta, un jugador escorado a banda, un jugador para jugar de segundo delantero. Segundo punta extremo, sí, bueno. Creo que eso le ha perjudicado un poco en la imagen propia como jugador en el Atlético de Madrid, porque se le exigía unos números goleadores que él no debía de tener, ese peso. No. Pero creo que el Atlético tenía demasiados segundos delanteros. A mí me hubiera gustado a Acuña con la confianza de verle 20 partidos al lado de un 9 de verdad, de un 9 puro. Y siendo titular Cuña, yo creo que hubiera dado más rendimiento. Ahora, claro, si tienes a Griezmann, claro, quitar a Griezmann y al nivel que está Griezmann, ¿cómo lo haces, no? Entonces, creo que el Atlético de Madrid para mí funcionaría mejor con un punta puro y un segundo delantero. Pero ¿qué pasa? Que Griezmann es un jugador que está creciendo a nivel conceptual. Y me explico. Creo que cada día es más completo. Creo que ya no es un jugador para hacerte 20 goles por temporada como hacía antes, que lo puede hacer porque es muy bueno, pero creo que es un jugador que se acerca mucho más a entender el juego de mediocentro, a entender el juego desde banda, a entender el juego desde media punta y a ser útil para otro delantero. Entonces, entiende también todos esos aspectos que ponerle al lado a un tipo que entiende el juego como creo que lo hace Depay, le mejora también a Griezmann. Entonces, para mí, técnicamente tiene una manera muy curiosa de entender el juego y muy bonita para mi gusto, porque son jugadores que además son vistosos. Entonces se compenetran muy bien, se entienden muy bien. Tiene una manera, para mí, desde mi punto de vista, la sensación que tengo viéndoles jugar juntos, de que piensan parecido a la hora de moverse en un terreno de juego. Y eso crea unas sinergias que es potenciadora. Pero creo que Depay no es un 9 y es donde más ha funcionado es jugando con otro punta al lado. Creo que es donde más puede funcionar por sus características. Pero jugando juntos Griezmann y Depay creo que sí pueden ser compatibles y pueden crear una sinergia interesante en el Atlético de Madrid. ¿Tú crees que la etapa del Cholo se está acabando? ¿O es una sensación que teníamos un poco a principio de temporada, a mitad de temporada y que ya se está mitigando? Que ya también con la salida de Joao Félix se han calmado un poco esas aguas que estaban más agitadas y la masa del Atleti o el aficionado medio que tú conoces o con el que tú tienes contacto ya empieza otra vez a naturalizar que el Cholo va a seguir y que esto va a continuar siendo proyecto del Cholo? ¿Cómo lo ves? Pues yo te voy a dar mi sensación. Yo creía que su etapa estaba terminada, no ya porque él no estuviera capacitado para llevar al Atlético de Madrid, que evidentemente ha demostrado que lo está, sino porque experiencia que hablábamos antes de haber sido entrenador, aunque sea a otros niveles, hay un momento en el que tú llevas muchos años en un banquillo, que a mí me pasó muchísimos, una década, y llega un momento en el que el jugador tu mensaje ya no lo cree igual. Porque ya sabe cómo reaccionas, porque ya sabes cuándo lo dices realmente, cuándo lo sientes y cuándo lo dices un poco más para compensar un poco la moral del grupo, porque el jugador te estudia, porque el jugador ya sabe cuáles son tus puntos débiles. Entonces, ¿qué necesitas para que vuelva a funcionar ese vestuario? Que salgan 7 y que entren 7. ¿Por qué? Porque esos 7 que entran nuevos no te conocen. No saben cómo eres, no saben cuándo tu mensaje va más visceral o cuándo es más real. Y eso que provoca que el tío que sí te conoce, que te estudia y que te mide, claro, le has traído un tío para jugar en su puesto. El que viene nuevo quiere jugar y se va a comer los entrenamientos. ¿Qué estoy forzando con esto? El nuevo, mi mensaje le vale, por lo tanto va a apretar. Si tú no apretas, te come el nuevo. Entonces, el que ya no cree tanto en ti,
acaba apretando porque el nuevo le come. Siempre habla de competencia, el Cholo siempre habla de competencia. La competencia interna en cualquier equipo es básica y es vital para tener un rendimiento con un técnico durante muchos años, hablo, ¿eh? Yo creo que eso es básico, porque al final cuando hay cambio de entrenador, tú te fijas en equipos grandes que muchas veces no mueven tanto la plantilla. Pero claro, como hay un cambio de entrenador, de mensaje, pues el jugador se vuelve a activar. Pero un tipo que lleva tantos años como Simeone, si se le mueve el vestuario, claro, Simeone puede seguir todo lo que quiera, hasta que él considere, porque tiene una idea clara, él sabe y cada día intenta mejorar. Creo que aspectos como la salida de balón desde atrás lo ha intentado potenciar en este tiempo y lo ha intentado mejorar. Seguramente no es el aspecto que él más cree, pero lo ha intentado hacer, y para su manera de entender el juego, si le mueves el vestuario, si le cambias futbolistas, su etapa no está terminada, ni mucho menos. Dos preguntas rápidas de actualidad para ya terminar la charla y aprovechar un poco tu sabiduría, tu conocimiento, porque hemos hablado mucho de tu vida y milagros. Hemos hecho una cosa que a mí me gusta mucho de estas charlas, que es conocer mejor al final, que me sirva a mí para conoceros mejor y que también les sirva a quien nos está viendo. Pero claro, teniéndote aquí, pues preguntas futboleras, se me ocurren dos muy rápidas y ya te dejo tranquilo y terminamos la charla. Y si alguno ha preguntado algo, lo hacemos, no te preocupes, tú por eso no te agobies. Sí, pero tenemos que ir terminando ya y yo estaba pensando en esas dos preguntas. Mañana sorteo de Champions. ¿Ves al Madrid en esa lista de 8 que quedan favorito como le veo yo por todo lo que vimos la pasada temporada, o le pones matices? ¿Crees que hay algún equipo, como por ejemplo ahora Manchester City con Haaland o el Bayern de Nagelsmann o cualquier otro equipo de los que están haciendo muy buena temporada, el Nápoles, el Benfica, el que tú quieras, los ves por encima del Madrid? ¿Cómo ves, antes de saber el sorteo, cómo ves esa línea de 8 cuartos finalistas de la Champions? Yo la segrego desde mi punto de vista de esta manera. Para mí, Manchester City, Real Madrid y Bayern es una terna de favoritos. Sí. Para mí son los 3 grandes favoritos. Sí. Luego... ¿Pones al City por delante del Madrid o los pones a un nivel más o menos similar? Yo sinceramente los pongo a los 3 a un nivel similar. Vale. Porque cada uno con sus virtudes y sus defectos, creo que tienen, y más en la Champions, que los detalles cuestan tanto, creo que tienen esa capacidad para moverse en la línea. Pero es que el Real Madrid encima viene con un factor psicológico respecto a los demás. Y esto en el fútbol, a mí me gusta exponerlo muchas veces. Cuando se dice las remontadas del Madrid en el Bernabéu, y se habla del espíritu, y se habla del escudo... Yo eso, con perdón, me parece pues muy bonito para el aficionado y te llena de orgullo. Lo que te genera el Real Madrid es una influencia psicológica absoluta. Cuando está acabando un partido y tienen que remontar, te genera ansiedad al rival. Genera ansiedad al rival. ¿Por qué? Porque muchos protagonistas de esos partidos ya lo han vivido, ya sea como espectadores o como protagonistas en el propio terreno de juego. Por lo tanto, cuando marca un gol el Real Madrid a falta de 5 minutos, la inercia que se genera, porque ya se conoce lo que hace este equipo, lo que ha hecho más veces, es una presión psicológica que afecta al jugador y que afecta al juego. Entonces es un factor, por eso cuando se habla del escudo y tal, me parece estupendo. Al final es una presión psicológica que el Real Madrid tiene esa capacidad que otro club ahora mismo no la tiene. No la tiene. Y es así. Entonces, ese punto extra en Champions es clave. Y se ha demostrado estos años, y el año pasado fue el más claro. ¿Que puede haber un punto de fortuna? Claro que hay un punto de fortuna. Si no, en una competición como la Copa de Europa, no la ganas. Es así. Pero que el factor psicológico que te ofrece el Real Madrid en los momentos de remontada, claro, es que es muy complicado de manejar. Y tú como entrenador lo puedes intentar trabajar la presión, puedes intentar trabajar esa situación. Pero claro, luego tienes que estar en un sitio como el Bernabéu, con 80.000 tíos gritándote, apoyando al equipo y con tipos de la calidad de Modric, de Kroos, con Vinicius, que te están llegando por manadas al área y que no hay manera de parar eso. Entonces, creo que el Real Madrid, por eso para mí, es favorito. A pesar de que creo que el Manchester City, con la llegada de Haaland, es... Por lo menos en mi concepto, el que creo que confiaría más en que la gane. El más completo, pero no descartaría al Madrid y tampoco al Bayern de Múnich, que creo que por capacidad, por competitividad y también por experiencia en la competición lo puede hacer. Y luego me gusta mucho el Napoli, me gusta mucho la temporada del Benfica. El Chelsea es verdad que está más irregular, pero al final tiene jugadores que pueden ser diferenciales y a los que veo más
digamos, asequibles a priori, o por lo menos que serían rivales más interesantes para el Real Madrid en la siguiente ronda, son Milan e Inter, que no están bien y que son para mí los dos equipos más flojos en el sorteo. Pues mira, pensamos más o menos de forma parecida. Lo cual está bien, y a mí me da bastante confianza. Y la última. Mañana, aparte del sorteo de Champions, hay lista, la primera, de Luis de la Fuente para la selección. Estos primeros partidos de clasificación para la próxima Eurocopa. Primero contra Noruega aquí y después en Hampden Park, en Glasgow, contra Escocia. ¿Qué esperas? ¿Qué nombres se esperen o no tú llevarías sí o sí en esta primera convocatoria? ¿Cómo crees que va a ser la lista de Luis de la Fuente? ¿Muy rompedora? ¿Muchos cambios? ¿No? ¿Cómo lo ves? Yo creo que va a haber cambios. Creo que al final, cuando un entrenador nuevo llega, y él, que ha estado en las categorías inferiores y que ha estado en el proceso de muchos jugadores, creo que va a haber cambios. ¿Quiénes? Una cosa es a quién me llevaría yo, ¿no? Pues yo me llevaría a Nico Williams, yo me llevaría a Joselu, creo que es un delantero que tiene que ir a selección, pues a los Dani Olmo, Oyarzabal, a Pedri, es decir, al final son muchos futbolistas que ha llevado Luis Enrique. Grandes sorpresas para mí. ¿Veiga? A mí Gabri Veiga. A mí es que me parece un futbolista diferencial y que espero que tenga la madurez suficiente para entender cuándo debe salir del Celta. Es un jugador que creo que tiene condiciones para ser uno de los futbolistas más importantes del fútbol español, pero va a depender mucho de las prisas y de los tiempos que él marque en su crecimiento. Acuérdate de Canales. Ese Canales que irrumpe con una fuerza tremenda en el Racing de Santander, que vemos ahí al futbolista español de la próxima década, que se va al Real Madrid, y creo que ese proceso fue demasiado prematuro. Creo que el Real Madrid debía de haberlo fichado, porque era un futbolista que tenía que fichar un grande, pero haberle dejado un tiempo crecer mucho más, cedido en X equipos, pero donde fuera importante y donde él iba a tener minutos, porque al final un jugador con la edad de Gabri Veiga tiene que jugar. Y tengo miedo de que Veiga, pues fútbol inglés, mucho dinero, empiecen a llegar cantos de sirena que le hagan en plena madurez y en pleno... Precipitarse, para mí, ¿no? Precipitarse. claro, Proceso en de pleno formación. crecimiento futbolístico, Claro. equivocarse y precipitarse. Sí. Pero yo, Veiga me lo llevaba. A mí me parece un jugador fantástico. Y será una pedregada mía, yo ahí sí, Palazón me lo llevaba también. Será una pedregada mía. Da igual lo que tú y yo pensemos, porque al final da igual, pero al final el que manda es el seleccionador. ¿Tú también creías que la etapa de Sergio Ramos en la selección había terminado? Ya nos estamos escapando de filias, de fobias, de que unos sean del Madrid, de que otros... Estoy hablando de fútbol, de consideraciones futbolísticas. Estoy hablando de un defensa que ya no tiene ese ritmo, esa capacidad de recuperación, esa rapidez en los duelos contra los delanteros que tenía hace unos años, y una selección que en teoría va a jugar con el bloque muy adelantado, muy, muy lejos de su portería. ¿Tú piensas también, como yo, que el tiempo de Sergio Ramos en la selección ya había pasado? Que es algo que ya va a hacer el seleccionador de todas formas. Yo para mí sí, por varios aspectos. El primero, por el que dices ya directamente, por el tema de enfrentarte a ciertos rivales que la exigencia, seguramente Sergio Ramos seguramente no iba a poder afrontarla como lo hacía hace 5 años, y es una realidad. Pero ya no solo es un tema de que esté mejor o peor físicamente, porque venía de estar lesionado mucho tiempo y por eso no podía participar en el Paris Saint-Germain, etcétera. Para mí la realidad es que tú también, como seleccionador, y creo que esa mentalidad está cambiando mucho en el fútbol actual, antes se veía mucho más selección de futbolistas de momento, ¿no? En este momento están bien, me los llevo y es así. Y creo que ahora hay un perfil mucho más de equipo, mucho perfil más de... Mi bloque son 19 tíos y luego tengo 3, 4 que a lo mejor los puedo rotar por un momento de forma muy puntual. Pero yo, para mi plan de juego, y en esto es lo que hablábamos antes del crecimiento absoluto que ha habido técnico en España, creo que el entrenador piensa mucho más en su plan de juego. Entonces, a lo mejor llevarte a un tipo como Sergio Ramos, que no sabes exactamente ya en el tiempo cuánto proceso te puede aportar para tu plan de juego. ¿Por qué? Porque cuánto me puede durar Ramos a este nivel, 1 año más, 1 año y medio, pero yo mi vista está dentro de 4 años porque quiero llegar a la Copa del Mundo con este perfil. Claro. Pues a lo mejor me interesa dar el paso a Geray del Athletic Club y darle mucha más responsabilidad, porque creo que es el central que más se adecua a lo que yo quiero, por ejemplo.
Entonces yo pienso que sí, por varias cosas, por el tema que tú has comentado, por el tema también plan de juego, proyecto del seleccionador, y porque creo que si realmente queremos ser competitivos de cara a un mundial, necesitamos un proceso en el que ya ciertos jugadores avancen al siguiente rol, y creo que ya un tipo como Ramos no debía de ser esa pieza tan fundamental. Nos tenemos que ir porque tenemos que hacer rotación aquí en casa y además tengo que dejarte comer y Hombre. trabajar y esas cosas. ¿Te lo has pasado bien? Oh, Ha sido... yo como dijimos al principio, que ya lo aventuramos, como un cerdo en un lodazal. y es verdad que se te ha pasado rápido. Acabo de darme cuenta de la hora, ¿eh? Cuando has dicho lo de las Las dos 2 y últimas cuarto. Son preguntas las 2 y cuarto, y que nos sí. tenemos que ir y tal, he mirado aquí a la pantalla en la esquina y he dicho, no me lo creo que llevemos lo que llevamos, casi 2 horas. Casi 2 horas, casi 2 horas de charla, sí, sí. Al final acaba pasando esto. Al final, como estamos a gusto y yo tengo mucho palique, pero he ido aprendiendo a escucharos también, que yo soy mucho de interrumpir y a veces me tengo que frenar. Tengo que decir, Fernando, deja de hablar. Voy aprendiendo a dejaros hablar y eso lleva también a charlas más reposadas y más largas. Ha sido un placer conocerte, Borja. Muchas gracias a Fran Guillén por hacer lo posible, porque al final nos hemos conocido por su culpa. Muchas gracias por pasarte. Es un tío muy empático, muy generoso, muy amable en el trato. Te haces querer. Entonces, claro, así con esas premisas, pues vamos a seguir en contacto tú y yo. Quiero decir, esto es inevitable. Es inevitable. Es así, y tú también. Y lo tengo que decir no porque sea tu canal, ¿eh? Yo quiero decir que la visión como espectador y como oyente de Evangelio es de persona absolutamente noble, de gran corazón, buen compañero. Muchas gracias. Y Me cuando ruborizas. tú le conoces en persona, es lo que pensaba como oyente, llevado todavía mucho más. Ay, Entonces muchas yo gracias. agradezco también a Fran Guillén, porque aparte de conocer a una persona que yo admiraba y que me gustaba escuchar, he conocido al tipo de persona que yo sospechaba que era Fer Evangelio y que no solo es así, sino que es todavía más. Muchas gracias, tío, me ruborizas. Nos seguiremos escuchando, te escucharé en Radio Marca, tú me escucharás en Copa, imagino. Así que... Hombre, claro que sí. Así que, bueno, seguimos en contacto. Borja, muchísimas gracias por tu generosidad, por tu tiempo. Muchísimas gracias, ha sido muy interesante. Estará colgada esta tarde en YouTube. Y Perfecto. quien haya llegado tarde de parte de Siro, pues la podrá ver. Así que, tío, te lo agradezco un montón, de verdad, de corazón, ¿eh? Muchas gracias. A ti, Fer, un abrazo muy grande. Venga, muchas gracias. Luego Chao. hablamos. Un abrazo muy grande. Chao. Gracias, Borja, chao.